La gente que comete ese error en muchos ámbitos de su vida en general, ¿vale? Y es el tema del perfeccionismo, ¿no? Y ligado muchas veces también a lo que se llama Pareto, ¿no? Lo del 80-20, que en el 20% del esfuerzo puedes conseguir el 80% de las cosas. Si en lugar de ir a por el 80 vas a por el 100, pues ahí ya es como que estás dedicando demasiado esfuerzo para conseguir muy poco. Muy bien, pues bienvenidos y muy ilusionado de este primer café con Mike, ahí que no sea por ego. Hoy tenemos a Irra Palma. Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Genial. Oye, Irra, ya sabes que me hace especial ilusión que estés hoy aquí, que además seas el primer invitado. Cuéntanos, nada, en un tuit, ¿quién es Mm, Irra? ¿Por qué estás hoy vale. aquí? Genial. Bueno, yo también estoy súper contento de ser la persona que inaugura este podcast. Ya sabes, nos conocemos de hace tiempo y vamos, poder hacer algo juntos siempre es algo espectacular. Y nada, pues presentándome, yo soy ingeniero informático de estudios, digamos, ¿no? Y en cuanto qué he hecho, ¿no? En mi vida laboral sobre todo, pues bueno, o he sido desarrollador de software, he sido team lead de equipo de desarrollo y ya en mi última experiencia he sido CTO en una startup fintech que cerró, por desgracia, en diciembre hace un mes y pico, y desde ese momento, pues, tomé la decisión de emprender por mi cuenta. Qué bueno. Irra, tu caso es peculiar porque tú eres el primer desarrollador que yo he decidido fichar en un proyecto. De esto, si no me equivoco, hace ya unos cuantos años, pero bueno, tampoco exageradamente demasiado. ¿Esto fue en el 2021? 2021, efectivamente. ¿En el Junio fue la 2021? entrevista, digamos, sí. Qué bueno. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues mira, para mí es brutal ese momento, porque, a ver, al final yo, hacía nada, en junio o así, había presentado el TFG de la carrera, ¿no? Y, en principio iba a estudiar un máster que era en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, que es online, ¿no? Pero a última hora, pues, por cambios de circunstancias, me pude permitir venirme a Madrid a estudiar presencialmente el máster de Big Data, ¿no? Y en ese momento, dije: "Bueno, pues ya que me voy allá a Madrid, pues aprovecho y también intento, digamos, inaugurar lo que es ya la experiencia laboral de empezar a trabajar de lo mío y todo esto", ¿no? Entonces, yo estaba desde mi pueblo, que es un pueblo de Valencia muy pequeñito, haciendo entrevistas online para, trabajar presencialmente o online o lo que sea, pero en Madrid al final, ¿no? Y eso, realmente la entrevista que tuve contigo era la tercera entrevista que hacía, en toda mi vida, podemos decir, ¿no? Y entonces, pues eso, fue curioso por eso, y luego también porque supongo que te acuerdas que la única entrevista que tuvimos fue esa, después de eso ya fue un contratado, digamos, ¿no? Y ya está. Y entonces, por eso, muy nervioso por ser de las primeras, y de hecho es eso, yo solo hice 3 entrevistas. En el primer sitio que me dijeron que sí fue aquí en Global Alumni, donde estábamos trabajando tú y yo. Y entonces yo dije: "Me dicen que sí, pues yo también que sí, para adelante", y eso. Y así fue la primera experiencia. Yo me acuerdo que fue una época, y luego podemos hablar un poco sobre ella, que fue súper estresante. O sea, Mm. los que hemos vivido ese proyecto sabemos lo que es, con muchísimos aprendizajes, pero también creo que nos hemos dejado alguna cana por el camino. Yo en ese momento, claro, estaba construyendo equipo, que creo que salió un equipo súper potente. Hay que decir que erais todos hiper jóvenes, muy jóvenes. Y me acuerdo que cuando buscaba perfiles, y claramente necesitábamos un desarrollador que nos pudiera ayudar más allá que hacer un poco de front, ¿vale? Y hoy hablaremos bastante también de desarrollo de software y de la IA y estas cosas. Pero me acuerdo que por aquel entonces era para mí crítico buscar a alguien que digo, viene a la jungla, necesito a alguien que se sepa desenvolver en la jungla, que no tenga miedos. Y no sé cómo recuerdas esa entrevista, pero creo que lo que menos te pregunté eran tus habilidades técnicas. Pues sí, así es. O sea, porque de hecho, una conversación que ya tuvimos como unos meses después, ¿no? Que me contaste un poco el motivo del por qué sí y, digamos, una Mm. cosa concuerda con la otra, ¿no? Al final, o sea, más que, digamos, experiencia técnica como tal, se valoró más, yo creo, que creo que lo podrás a lo mejor confirmar ahora, pues, digamos, pues eso, esa hambre, vamos a llamarlo, ¿no? De, pues, por un lado quizás, no sé si de emprender, pero también de estar actualizado a la última. Pues, por ejemplo, justo pillaba que esa época era una época de los booms en cuanto a criptos, por ejemplo, pues, el hecho de haber tenido alguna relación previa con las criptos creo que fue una cosa positiva que se habló en esa entrevista también, por ejemplo, un poco iba por ahí las cosas y bueno, y creo que además hacías un buen análisis
de que esas eran un poco las necesidades, las habilidades que hacían falta para ese contexto que había allí. Totalmente. De hecho, no sé quién va a ver esta entrevista, la verdad, o esta charla entre dos amigos, pero, joder, manda narices que no sé si es 5 años después, cuando entrevisto a personas, sigo buscando las mismas cosas. O sea, y más ahora, ¿no? Que vivimos en un mundo que lo que es la skill, quizá más hard skill que la entendíamos, que es, pues oye, si eres buen desarrollador, mal desarrollador, si sabes hacer esto o lo otro, casi ya ha dejado de tener sentido per se, y sigo buscando la actitud. O sea, esa actitud que diga, vale, yo a esta persona me la puedo llevar al fin del mundo, sí. ¿Me va a responder? Sí. ¿Me apetece currar con esta persona? Y me acuerdo que contigo era, hostia, es que a Irra me apetece tenerlo en el equipo porque independientemente que lo hagamos bien o lo hagamos mal, sé que voy a aprender un montón de él, creo que él puede aprender de mí, evidentemente, y no sé si es error o no, y ahora también tú me dices, siempre intento buscar a esa persona que yo me iría a tomar una cerveza con esta persona. Me apetece que cuando vayan mal dadas las cosas, vamos a apretar, ¿no? Vamos a morder ahí y vamos a ir juntos. Y pensé, yo creo que Isra me va a sorprender en ese sentido, así que no sé si se cumplieron o no esas expectativas. Pues sí, bueno, en primer lugar te agradezco mucho que digas esas cosas de mí, me sonrojo y todo. Y bueno, la verdad es que yo como veo esto, porque yo ya a posteriori, o sea, después de esa primera experiencia, he tenido ya oportunidad también de hacer entrevistas para fichar para mi equipo y todo esto, ¿no? Y en ese sentido, yo concuerdo totalmente contigo, ¿vale? Yo siempre o sea, siempre me gustan perfiles de ese estilo. Siento que con los tiempos que corren hoy en día, donde hay tantísimas herramientas por ahí que pueden ayudar a cubrir, no digo totalmente, obviamente, pero sí una parte bastante importante, esa parte técnica que en algún momento te puede faltar, ¿no? Pues si esa persona tiene esa habilidad de adaptarse a los contextos, pues va a ser una persona que te sirva mucho para muchas cosas y te resuelva muchas partes. Creo que en la única situación en la que no sería interesante fichar gente de este tipo es cuando estás en un contexto donde todo está ya muy formado, ¿no? Donde es una empresa, pues yo qué sé, de 5.000, de 10.000 o muchísimos más trabajadores, donde digamos tú eres una hormiguita dentro de un proceso súper largo y te van a pedir que todos los días hagas A, B y C. Pues ese A, B y C te lo tienes que saber perfecto para hacerlo porque no vas a tener que hacer nada más. Y antes necesito uno que me haga el A, B y C bien que me haga, pues eso, una cadena completa bien, ¿no? Pero yo por lo menos también, como soy me gusta más moverme en contextos de los otros, de los que no son tan inmensos, pues en principio siempre me ha surgido la necesidad de contratar gente para mi equipo, pues fuera de este perfil que tú también, te gusta y comentabas ahora. ¿Y qué tal? ¿Qué te has encontrado allá afuera? A la hora de entrevistar, ¿te refieres? Sí. ¿Qué tal el Pues mira, talento? es que mira, es curioso porque además he tenido la oportunidad de contratar o de entrevistar a gente que a lo mejor ni siquiera iba a ser para mi perfil, pero digamos, ¿Mm? por mi perfil técnico en la empresa, pues me decían, mira, échale un vistazo a ver qué tal. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, a lo mejor si entrevistas a una persona de data o una persona que a lo mejor es, digamos, más enfocado, sabes, de front, pero más enfocado a WordPress o cosas así, no tanto desarrollo de software puro como tal, pues eso te permite, pues eso, ver un espectro de personas, pues grandísimo, ¿no? Y sinceramente, yo las experiencias malas, digamos, las borro rápido de la mente y me cuesta ahora como contar alguna anécdota mala, vamos a decirlo algo así, ¿no? Pero bueno, en general, eso, yo creo que ves un poco de todo, pero también te digo que yo, he tenido grandes, compañeros y compañeras de recursos humanos durante todo el tiempo que he trabajado y entonces en ese sentido pocas veces ha pasado cosas de ese tipo, ¿no? Siempre, mayormente, la cosa ha ido bastante bien, se puede decir, ¿no? Eso está guay, porque justo has mencionado, yo creo que uno de los departamentos a día de hoy más complicados, que es recursos humanos, porque generalmente delegamos en ellos el contratar perfiles que ni siquiera saben que o existen o cómo es un buen candidato para ese perfil. Sobre todo me estoy refiriendo quizá a contrataciones más técnicas, que ahora me puedo imaginar el lío que debe ser contratar a un especialista en IA, ¿no? ¿Qué es Mm. eso? ¿Qué es un especialista en IA? ¿Es de IA generativa? ¿Es alguien que te hace el modelo LLM de Machine Learning y te lo lleva a producción y todo, ¿qué es? Y claro, y al final, pues, joder, son personas que tienen mucha empatía con las personas, pero que no quiero decir que es fácil meter un gol, pero que o tienes un conocimiento muy
técnico y entiendes muy bien qué te está pidiendo esa persona del equipo, ¿no? De contrata este perfil, pues complejo. De ahí también yo me acuerdo que de hecho en ese proceso de global hubo un primer filtro y me llegaron varios candidatos y al final creo que es el manager el que dice quiero a este, ¿no? O a esta. Este es el que sé que me va a funcionar. Pero también me ha metido el gol a mí, ¿no? Entonces en tu caso fue un poco de decir tengo claro que quiero este, ¿eh? Ya te digo que para mí predominó más todas las habilidades quizá, o sea, más las soft skills, la actitud y ver un poco, ¿no? El brillo en los ojos y sabiendo también lo que suponía para ti esa oportunidad, porque para ti era incluso mudarte y todo de ciudad. Y claro, y recursos humanos. Y ahí tú dices que, bueno, que al menos has tenido suerte. Irra, hablamos mucho de eso, ¿no? De talento, de actitud. Y justo hoy has publicado un post que me ha gustado. Pues decías, este post lo ha hecho la IA y te has medio enfadado, Sí, sí. lo cual me gusta porque eres transparente y opinas. Y claro, y es, ¿tú cómo lo estás viendo, no? Y por dar contexto a todos los que nos están viendo o nos van a ver, tú al final, CTO, pero con bastante barro, o sea, te gusta desarrollar, te gusta picar líneas de código, da igual si es con IA o no IA, eso lo dejamos para adelante. Em, pero, ¿por qué te has enfadado tanto con ese post? Pues sí, bueno, a ver, es una cosa, pues eso, bastante curiosa, ¿no? O sea, bueno, yo ahora he cogido, digamos, la costumbre, vamos a decir, de hacer un post, pues cada 2 o 3 días por LinkedIn, pues hablando de, pues, de estos temas que tanto me interesan, ¿no? Y justo, pues eso, el lunes hice un post y el CEO de una empresa que justamente se dedica a lo que es la IA, ¿no? El aprendizaje de la IA, no profundice mucho, honestamente no me he metido en su página ni nada como para ver concretamente qué enseña de la IA, ¿no? Pero bueno, Ujú. ya te digo, el título es ese, de lo que es su empresa, ¿no? Me comentaba que ese post estaba escrito, con IA, ¿no? Y a ver, eso, a ver, es una situación, pues, como mínimo curiosa, ¿no? Que uses como forma de desacreditar que algo se ha hecho con IA, cuando tu forma de ganarte la vida, o sea, tú tienes una empresa que consiste en aprender IA, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué usar eso? O sea, ¿por qué, se usa para desacreditar el hecho de dar esa etiqueta de que está hecho con IA? A ver, yo, en primer lugar, digo que, o sea, mi post no está hecho con IA. Eso es el primer punto que digo, pero no solo eso, digo, si estuviera hecho con IA, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Al final, pues tú miras el post y pues tiene unos likes y unos comentarios, e incluso unos compartidos, me refiero, que ha tenido una repercusión, ¿no? Em, Tú puedes hacer el post que quieras con IA, que si no lo haces bien, no se va a viralizar, y lo contrario. Tú puedes hacer el post redactado, pues, incluso con una libreta y un papel, y yéndote a un sitio súper aislado para saber que no te está influyendo nada mientras escribes ese post, y si no es un buen post, igualmente para nada va a tener, repercusión. Entonces, pues eso, ya te digo, por un lado, la contradicción de ver que alguien que se supone que es relevante dentro de la industria, ni siquiera es capaz de defender su propia industria, o lo usa para darle tintes negativos. Y luego, por otro lado, eso, que al final, que desacrediten, digamos, el trabajo de uno propio, pues tampoco es agradable, ¿no? Pues no, sobre todo porque al final creo que aquí es un tema más de percepción de valor, independientemente de IA o no IA, ¿vale? Y quiero que profundizamos sobre este concepto, porque entiendo que esto, a ver, Ujú. seamos aquí honestos, ¿no? Todos usamos la IA y quien no la está usando a día de hoy es que no se ha enterado de qué va el mundo a día de hoy, ¿no? O sea, y está yendo 1000 pasos por detrás de los que en teoría estamos pues metidos en el meollo de utilizar la IA. Que la IA al final, creo que hay dos formas de utilizarla. La que creo que es la correcta y la que creo que es la incorrecta. La incorrecta es la que directamente ya tú ya no piensas, ¿no? Hazme un post. Eso es muy fácil decirle hazme un post y te va a hacer un churro. Bueno, te hará lo que tú, si no tienes un criterio, porque esto también va de criterio, pues te hará algo que tú dirás, pues copio, pego y aquí quedó genial. Y esto lo están haciendo demasiados CEOs de empresas que es copio, pego y se me monta luego un lío en LinkedIn o donde sea porque he puesto cualquier tontería y no ni siquiera me he dignado a validar, ¿vale? Y luego está la que creo que es guay, utilizar la IA, que es la que te potencia, la que realmente tú copilotas junto con la IA para hacer algo mejor. Que mejor puede ser más eficiente, más productivo, mejor calidad o incluso ver pues distintos lados de un prisma que quizá nunca habías considerado porque son tus puntos ciegos y la IA pues te está ayudando a esto, ¿no? Y encima lo bueno es que la IA te permite hacerlo en paralelo con 1000 cosas a la vez.
y ya no nos metemos en temas agénticos, porque entonces ya directamente te explota la cabeza, y creo que ahí los humanos a día de hoy no estamos preparados para pensar en esos términos tan exponenciales. De repente, Mm, no, es que mira, he dejado la noche, bueno, ahora con el Open Cloud, ¿no? Que podemos hablar si quieres luego, y de repente, no, mira, es que cuando me he despertado por la mañana se ha comprado una SIM, me ha hecho llamadas por teléfono y ha creado un foro para ponerme a parir, porque es la rebelión de los bots contra los humanos, ¿no? Y todo esto en una noche mientras tú dormías, y todavía creo que no estamos ni siquiera preparados para ver ese Matrix que se nos viene encima. Entonces, claro, en tu caso, y sobre todo en el desarrollo, yo te podría decir a ti, Irra, eres mal desarrollador porque estás usando la IA. Ese bucle for o lo que sea, me da igual, lo ha hecho, me da igual, Cloud, Copilot, la que sea, qué mal desarrollador eres. ¿Eso mm. es cierto? ¿Podemos estar enfadados con razón? Ya. Mira, a ver, yo lo primero que quiero decir es poner 2 ejemplos muy rápidos de, por ejemplo, de qué manera puedes usar la IA para hacer un post en LinkedIn, ¿vale? Que es un tema que creo que muy interesante, porque encima eso, tengo ejemplos reales que están muy bien. Uno de ellos puede ser, mira, te coges 4 o 5 hilos de Reddit que te parecen interesantes, de temas que te parecen interesantes. Pues tú puedes, eh digamos, ordenar, sacar cuáles son, digamos, de esos temas, de lo que más se está hablando y usar como la IA generativa en este caso, ¿no? Para que haga un análisis de todo lo que se está hablando y detecte qué cosas son las más trending. Pues si de repente un día dices, ay, me gustaría escribir un post, pero no sé de qué puedo hablar. O si te creas este script que hace esto y te dice, y tu IA te dice, pues mira, hoy se está hablando mucho de no sé qué, de no sé cuántos, y hablas de uno de esos temas, pues hayas usado la IA bien, de una manera productiva, ¿no? Pero no te está escribiendo la IA al post, sino que lo has usado para eso. Y otro ejemplo bueno creo que puede ser, pues en LinkedIn, sin ir más lejos, aunque pasa en las redes sociales en general, hay algo que es el hook, ¿no? Lo que engancha a la persona, lo que hace fijarte en eso, ¿no? De captar la atención. Y en LinkedIn, por ejemplo, son las 2 primeras líneas, ¿no? Lo que sale antes de que le des a mostrar más, ¿no? Pues, a lo mejor dices: "Oye, pues tengo el post muy bien escrito, pero justamente el hook, que es lo que va a permitir que la gente se lea el resto de mi post, no acaba de salirme uno bueno". Pues a lo mejor de repente, basando en lo que tú has escrito, generas esas 2 líneas y eso marca la diferencia de tener un buen post o Mm, no. Y luego de lo que comentabas en general, yo creo que la gente que comete ese error en muchos ámbitos de su vida en general, ¿vale? Y es el tema del perfeccionismo, ¿no? Y ligado muchas veces también a lo que se llama Pareto, ¿no? Lo del 80-20, que en el 20% del esfuerzo puedes conseguir el 80% de las cosas. Si en lugar de ir a por el 80 vas a por el 100, pues ahí ya es como que estás dedicando demasiado esfuerzo para conseguir muy poco. Y yo siento que la gente que tiene esa mentalidad cae en eso, ¿no? Obviamente yo creo, vamos, esa es mi opinión, no vas a crear Facebook, no vas a crear Twitter, no vas a crear, yo qué sé, Substack, em, vibecodeando, ¿sabes? O sea, para que este vídeo ahora mismo esté en vivo y todo eso, hay 50.000 servicios y 50.000 cosas funcionando que una IA hoy en día no es capaz de orquestar y crearlo todo a la vez para que funcione, ¿no? A lo mejor dentro de Substack hay desarrolladores usando IA como apoyo para corregir pequeños trozos de todo el monstruo que puede ser Substack o, como digo, cualquier otra red social, ¿no? Pero en cambio, si lo que estás haciendo es creando una aplicación, que puede ser una MVP, puede ser una aplicación pequeña o incluso una aplicación que simplemente va a tener, y digo simplemente, aunque no deja de ser mucho, 1.000 usuarios, pues realmente no necesitas irte a lo perfecto, a usar no sé qué servicio de cloud que te permite, digamos, desplegar. No, no hace falta, digamos, montarte esas 1.000 historias, sino que realmente con lo que la IA te va a permitir hacer ya es suficiente. Entonces, como digo, la gran mayoría de contextos son contextos en la que la IA es útil y no necesitas ese perfeccionismo, digamos, como para conseguir ese resultado que realmente necesitas para ese contexto, ¿no? mm. Aquí hay un tema importantísimo, que a veces se nos está pasando. Y yo, la IA para mí va a hacer mucho más senior al senior, ¿vale? Y va a ayudar al junior a llegar más alto si la sabe utilizar como mentor. Que en este caso, por ejemplo, el ejemplo que estábamos poniendo de cómo generar un post en LinkedIn. Aquí hay varios factores. El primero de todo es la vagancia que tengamos nosotros en generar ese post, porque generalmente hacemos unos prompts bastante flojetes porque nos da
flojera, o sea, nos da pereza, entonces genérame un post. Y luego yo sí que es verdad que juego mucho en ese ciclo iterativo de feedback y le das feedback y entonces, vale, ahora aplica el feedback y haces 2, 3 iteraciones porque no he querido hacer un primer buen post. O sea, Ujú. la primera iteración es mala por vagancia. Pero, ¿cómo podemos hacer aquí cosas? Y sobre todo, ya que nos están escuchando y se pueden llevar este consejo, y se me están ocurriendo también ideas. Y el primero de todo es criterio. El criterio que va un poco de la mano de esa experiencia y del conocimiento que tengamos. Es decir, si realmente sabemos de marketing digital, sabemos de comunicación, sabemos de redes sociales y sabemos un poco, por desgracia, cómo funcionan a día de hoy, que es captar atención, pues empiezan a salir esos términos que o los sabes o los tienes que aprender, que es, oye, ¿cómo hago un hook? O sea, ¿cómo atraigo la atención en un scroll infinito? Dos, si un post de LinkedIn sé que solo es en las 2 primeras líneas, es que da igual la prosa que pongas debajo. Es que si nadie despliega, nadie lo ve y por lo tanto nadie te va a leer. Y eso es cruel. Porque quizá te has currado un post sin IA y me encanta la gente que en la firma pone post redactado sin IA, ¿vale? Pues guay, muy guay, quizás un post guay o quizás no es un post guay, no digo que no. Pero claro, luego también tienes que entender es qué es tendencia, jugando un poco casi al Euromillones, que es y que se me viralice, sabiendo que el algoritmo no lo controlamos, nos controla a nosotros y yo sinceramente creo que es jugar a la ruleta. Es como, bueno, vamos a ver si esto se viraliza o no se viraliza y da igual los seguidores que tengas, al menos en LinkedIn, creo que es una red social bastante cruel en ese sentido. En mi caso tengo 20.000 y los posts me los pueden leer 100, 200, como me ha pasado solo una vez en 15 años que llevo en LinkedIn, o 12, no sé cuánto, que se me viralizó en 200.000, que de repente es lo que Ah. debe sentir un influencer cuando te pasa esto. ¿Vale? Pero luego LinkedIn se encarga de bloquearte, porque entonces piensa que eres un bot. Pero eso es otra historia. Aquí hay otro tema, y decías, pues, analizar los posts de Reddit, que me parece súper buena idea para detectar con un agente o un script, pues, tendencias. No sé si has hecho también el ejercicio de pasarle a tu propia IA el, oye, mira, estos son los últimos 20 posts que he publicado, estas son las métricas que he conseguido en estos últimos días. Analízalo, dime qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué este se me ha viralizado y este no se ha viralizado. Y ten en cuenta esto en memoria, y ahí creo que es la palabra mágica de memoriza esto, sobre todo si sois más de usar ChatGPT o Cloud tipo chat, que puedes decirle memoriza esto, de cara a que vaya cogiendo tu estilo de escritura, no solo por tu tono y tu voz, sino también por qué funciona y no funciona según, y cuidado, tu red social. Y os cuento aquí el experimento. Yo me he puesto un reto este 2026, que es parecido a lo que decías tú, pero ahí me estoy volviendo más friki, que es publicar todos los días. Hay días que publico cosas casi sin sentido y cosas que me lo ocurro más, pero es un poco por crear el hábito y ver si desde la constancia, ¿vale? La red social me premia. Pero claro, aquí noto mucha diferencia entre la red social LinkedIn y Substack, que estoy publicando exactamente lo mismo. LinkedIn, es verdad que hay una base de seguidores mucho más grande, que son casi 20.000, pues más o menos, algunos se viraliza, no se viraliza. Luego tiene el retardo de las 2 semanas que me vuelve loco en LinkedIn, que eso no sé en qué momento se le ocurrió al algoritmo. Y Substack creo que es una red social mucho más cruel, porque el alcance de las notas es ridículo. O sea, a no ser que de repente, pues lo mismo, se te viraliza uno, se te viralizan dos y parece que como que la cosa va creciendo. Entonces, tú en ese sentido, cuando hablas de scripts y todo esto, ¿vale? Y por aplicar este algoritmo que hemos planteado de viva voz, ¿cómo haces? ¿Es algún tipo de automatización? ¿Es el propio chat? ¿Cómo haces? Pues mira, hay un tema que me estaba guardando para cuando habláramos de CloudBot o OpenBot, pero si Vale, quieres lo aprovecho y ya pues sacamos el tema a la vez, ¿vale? tira. Porque, o sea, digamos, el tema es que para mí CloudBot no fue una novedad, ¿vale? Yo uso una herramienta para la toma de notas que se llama Obsidian, ¿vale? No sé si os habéis hablar, ¿sí? ¿Lo conoces? Pues Sí. bueno, por si alguien que lo escucha no lo conoce, al final Obsidian te permite tomar notas, pues parecido a Notion, por ejemplo, u otras herramientas de tomar notas, con la diferencia de que Obsidian es, bueno, aparte de que es open source, permite tener las notas en local. ¿Qué significa eso? Pues que no las tienes subidas a una nube o algo así, y que además esos ficheros son accesibles totalmente. Es decir, tú con el bloc de notas de Windows, por decir algo, también puedes abrir esa nota, ¿no? Esas notas tienen un formato que se llama YAML, concretamente,
por dar el dato, digamos, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto hoy en día? Pues que al final, como son archivos de texto que se pueden abrir fácilmente, pues en este caso yo lo que he hecho es conectar mi Cloud Code a mi Obsidian. ¿vale? Entonces, de esa manera, digamos que para mí Cloud Code hoy en día no solo es para programar, aunque lleve ese code al final, sino que es, digamos, mi asistente para todo, ¿vale? ¿Vale? O sea, le digo: "Mírame, que hablé con no sé qué persona", porque, por ejemplo, ahora también está el tema de las transcripciones, ¿no? O sea, haces una reunión con Google, por ejemplo, que está Gemini, que te toma bueno, están todas, en Teams también y en todas, pero últimamente he visto mucho en Google, justamente. Te toma las notas, incluso te hace un resumen y todo eso. Entonces yo copio la transcripción, la pego dentro del Obsidian y ya es una cosa más que está metida dentro de, pues, toda esa base de conocimiento tan amplia, ¿no? Y entonces la cosa está en eso, que hoy en día mi Cloud Code, pues, que sabe todo de mí, ¿vale? Porque es que, por un lado, yo me he preocupado de contárselo para que sepa lo mismo que yo, por decirlo de manera, en plan, pues, por ejemplo, sabe quién es, Mike, no sé, por decir algo, de verdad, ¿eh? Se lo he contado porque así le digo: "Mañana tengo el podcast, tal, no sé qué, no sé cuántos", y puedo tener una conversación, por ejemplo, respecto al podcast, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y ya por último, o sea, ya por añadir o por incluso poner la guinda del pastel, algo que también he hecho es, estuve investigando un poco porque, bueno, yo uso, Mac en el día a día, ¿no? Y estuve mirando a ver si existía algún MCP para poder conectar Cloud Code al calendario de Apple, ¿no? Y lo que vi no me convenció mucho, y incluso lo que hice fue programar un MCP que fue para conectar Cloud Code al calendario. Entonces, como digo, hoy en día, es que ya no hago nada, digamos, como 100% manual, yo qué sé, de abrir el calendario y hacer clic para crear el evento, ¿no? Le digo a Cloud Code: Dime mañana qué huecos tengo disponibles para esto, para ver a qué hora puedo quedar con no sé quién". Y me dice los huecos, o sea, me lo mira, me dice los huecos y le digo: "Vale, pues, agéndamelo de 2 a 3". Y ya está, y me lo agenda de 2 a 3. Entonces, como digo, creo que gracias a Obsidian, en este caso, se puede llegar a tener como eso, como un cerebro, como un monstruo ahí, digamos, de conocimiento de todo lo que sabes, ¿vale? Porque, Mm. bueno, eso, por ejemplo, mi gestión con los clientes, con los proyectos que estoy haciendo y todo esto, todo lo tengo ahí metido y de esa manera, pues, me permite eso. Y sí que, ya por también responder concretamente lo que decías, sí que exporto, digamos, las métricas de los posts que voy haciendo, porque el propio post también me lo dejo guardado en una carpetita dentro de todo este Obsidian, ¿no? Y así, de esa manera, pues se puede hacer un poco un enlace, un análisis de, digamos, esta temática, por un lado, qué gente, qué público, ¿no? Me ha atraído, qué engagement ha tenido, ¿no? Y pues incluso si nos vamos más allá, que yo esto no sé si es verdad o no, el tema de las horas, ¿vale? Yo en cuanto a la hora de publicación, sí que he detectado más, obviamente, si el público es español o latinoamericano, ¿vale? Ujú. Pero no sé si hay alguna teoría de tipo, si publicas a las 8 es más probable que se viralice el post que si publicas a las 3 de la tarde, me invento, ¿no? De hecho, estoy haciendo un poco experimentos, ¿no? De probar un poco horas diferentes a ver si encuentro un patrón respecto a eso, ¿no? Pero sí, sí, o sea, efectivamente se pueden o sea, al final, como la IA generativa es muy buena analizando textos en general, pues se pueden hacer análisis muy buenos de este estilo, ¿no? En cuanto a posts y todo esto. Me ha encantado porque, no sé si has leído o has visto las pelis de Harry Potter. Sí, claro, soy superfan. Ah, superfan. Joder, acabas Sí, de sí. describir El Pensador, ¿no? Es de repente Ah, te sí. vas sacando y me parece Eso es. súper interesante. De hecho, ahí te lanzo una idea para un proyecto que a ti te cuesta cero coma hacerlo. Es, Sí. ostras, que la capacidad de ir extrayendo conocimiento e información de nuestros cerebros para pasarlo a ese famoso segundo cerebro que lo llamamos, pero que no se Ujú. quede simplemente en un Notion o un Google Docs o lo que sea, que es texto, texto, sino que ahora tenemos, ¿no? En tu caso, pues Cloud Code, como agente o básicamente como esa inteligencia artificial que te ayuda a que cada vez sea más inteligente, pero no inteligente porque sabe mucho, sino porque sabe específicamente sobre ti. Y ahí yo no sé si esa información tú la estructuras de alguna manera, si la vectorizas. Hablabas también de un MCP y quizá nos está escuchando gente que no tiene ni idea de qué es un MCP, para que puedas contarnos Ujú. también un poco cómo es esa comunicación Cloud Obsidian y que a su vez es en Obsidian cómo estructuras. No sé si usas Markdown, alguna estructura, vectorizado o cómo haces. Sí, pues mira, a ver, primero que todo, a alto nivel, ¿vale? A cómo organizar el conocimiento en general, existen muchas metodologías, ¿vale? O sea, la gente que es muy friki de la productividad y todo eso,
yo hoy en día ya no me lo considero, pero en algún momento quizás lo fue, ¿vale? Tiene como diferentes metodologías de cómo estructurar esta información. Por ejemplo, hay un método que se llama el método PARA, que es Projects, Areas, Resources y Archivo, ¿no? Archive, ¿vale? Y básicamente, pues es eso, es una forma, o sea, dentro de estas 4 carpetas puedes, digamos, estructurar toda tu vida, ¿no? O sea, tus proyectos, tus áreas, tus recursos que vas, o sea, proyectos es algo que tiene principio y fin, por ejemplo, ¿no? Un área es algo que no tiene principio, pero no fin. Pues, por ejemplo, un proyecto puede ser página web de la ferretería que está enfrente de mi casa, que cuando termine de hacer esa página, pues ya está, entregada y listo. Un área puede ser Python, algo que voy a estar aprendiendo toda la vida. Un recurso, pues es algo más como puntual, ¿no? Yo qué sé, mira, he visto un tweet por ahí que me ha gustado, me lo guardo aquí rápido. Y archivo es el sitio donde va, es como la papelera, vamos a decir, pero que en lugar de tirarlo a la basura, para, por si Mm, me decides al futuro, lo archivas, por decirlo de una manera. Esta es yo creo que la metodología más conocida, y yo sobre esta metodología como que me monté mi propia metodología, o sea, la adapté un poco a lo que yo sentía que necesitaba. Entonces, en cuanto a alto nivel, lo hago de esta manera, ¿no? O sea, tengo como varias carpetas creadas de un primer nivel, una primera capa, para hacer una estructuración de primer nivel, digamos, y luego a partir de ahí, efectivamente, pues bueno, hay subdirectorios a la hora de dividir las cosas, y ya por último tienes esos ficheros que sí, son Markdown, o sea, Obsidian por defecto usa Markdown para este tipo de cosas, ¿vale? Y no hace falta vectorizar ni nada, ¿vale? O sea, no hay que hacer nada técnico en este caso, digamos. Lo único que hay que hacer es el propio Cloud tiene una parte de configuración donde tú le das como un permiso para que pueda acceder a ciertas carpetas de tu ordenador. Entonces tú le dices, pues mira, Cloud, o sea, cuando te pregunte por algo en concreto, ¿vale? Un disparador, vamos a decir, em, tienes que buscar en esta carpeta en concreto. Y en este caso es el directorio donde está guardada toda mi información de Obsidian. Y de esa manera, pues es como funciona. Al final, entre comillas, es como si fuera un sistema RAG, ¿no? O sea, en el sentido de que la IA hace una búsqueda de ¿qué tienes? O sea, según la pregunta que acabo de hacer, ¿qué tiene sentido usar dentro de todos estos ficheros que tengo dentro de esta carpeta? Coge los trozos que le parecen más relevantes y ya los usa para lo que sea. Vale, aquí hemos abierto un montón de melones, así que vamos a Sí, intentar como que se aclare todo, ¿no? Porque me parece sí, sí, súper sí, interesante y de hecho nos está preguntando Germán que sí. profundicemos sobre el tema, así que vamos a ello. Primero de todo, y vamos uno por uno. MCP. ¿Qué es, Irra, un A ver, MCP? espera, mira, eso ni siquiera lo he contestado. Sí, bueno, a ver, dicho de una forma súper sencilla, digamos que la IA generativa muchas veces no es muy buena para hacer tareas de precisión. Antes se decía mucho lo de que le pedías una multiplicación y no te la hacía bien, por decir algo, ¿vale? Al final esto es porque va por probabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué es más cuando se pregunta esto, qué es lo más probable que se responda, ¿vale? No es así de simple, pero para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, como no es buena para tareas de precisión, lo que se hace es, un MCP lo que hace es traducir un lenguaje que es inexacto, como es el lenguaje humano, hacia una acción que sí que sea exacta. ¿Vale? Ujú, Entonces, por ejemplo, en este caso, en el calendario, ¿no? Mi ejemplo de que yo hice el MCP de calendario, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo quiero saber qué calendarios tengo disponibles, ¿no? Porque dentro, por ejemplo, del calendario puedes tener el calendario personal, el de trabajo y el de no sé qué, ¿vale? Pues, digamos que cuando tú le dices: "Dime mis calendarios", eso es inexacto, ¿no? O sea, quiero decir, eso no es una query de SQL o no es un código de programación, vamos a decir, ¿no? Pero el SMCP hace como de intermediario para que cuando se detecte algo que pueda tener que ver con esa función exacta, se haga esa función exacta, ¿no? Se hace ese get calendarios, me invento, ¿no? O sea, quiero decir, esa función, ese código exacto que necesitas que se haga y que de por sí en la IA generativa a veces puede no ser exacta y cagarla y no hacerlo ujú. bien. Sí, porque aquí es que hay un concepto que me flipa de la IA, y la IA por naturaleza alucina todo el rato, porque si no sería imposible que generase texto. ¿Qué pasa? Hay que entender que la IA está luchando constantemente entre líneas de código, porque al final lo que desarrolla son líneas de código, junto con probabilidades. Y de ahí que sea capaz en un modelo LLM, ¿no? Que es básicamente predecir cuál cree que va a ser la siguiente palabra, según un contexto. El MCP, creo que lo has explicado perfecto, es dentro de la complejidad que es que alucine, pero que alucine en los términos que tú quieres que alucine, lo que le tienes que dar generalmente, y hablábamos al principio de nuestra vagancia, nuestros prompts, es rellenar esos huecos para que sea más
casi parecido a líneas de código que el lenguaje natural con el sesgo humano que representa el lenguaje natural, que es súper ambiguo y amplio. Y si no hay un track record de conversación de a qué se refiere Irra cuando le dice a su calendario, añádeme un evento, pues claro, a saber qué te hace. Y ahí es, yo sobre todo ahí lo noto mucho cuando utilizamos OpenAI, por ejemplo, a través de ChatGPT o Anthropic a través de Cloud, que es, hay un contexto, una profundidad de contexto en el cual saber a qué te refieres y evitar sesgo, o cuando lo estás conectando a través de un N8N, por ejemplo, con un agente donde no tienes todo ese track record y vas limpio, vas sin sesgo, sin nada, y ahí es cuando noto mucho la diferencia de, oye, estás prompteando, estás haciendo bien ese system prompt o ese mensaje para que te devuelva algo, y ahí el MCP es brutal, porque no sé cómo lo tienes tú estructurado aparte de este MCP concreto que se conecte con Calendar, pero entiendo, sobre todo para que creo que esto es interesante, tendrás aparte tus archivos de knowledge a través de MCP de el tono y voz de Irra, los proyectos de Irra, ¿no? Esto entiendo que Mm. es lo que se te conecta directamente a tu sistema Sí. de archivos, pero no sé si luego hay archivos en sí mismo en Markdown Mm. donde especifiques todo eso. Sí, bueno, a ver, está el archivo dentro de Cloud está el archivo clave, que es cloud.md, que de hecho sí, eso no lo he mencionado y también es muy importante, ¿no? Que al final es como el índice, vamos a decir, ¿no? Dentro del libro, ¿no? O sea, ahí le puedo dar pistas, digamos, para que sepa más o menos hacia dónde ir cuando le pido algo, ¿no? O sea, por ejemplo, le puedo dar un poco de detalle, o sea, que lo hago, que es así, ¿no? Por ejemplo, cómo está estructurado mi carpeta esta principal, digamos, de Obsidian, para que vaya, por ejemplo, si te hablo de clientes, vete a la carpeta, no sé qué, no sé cuántos, barra clientes, ¿no? O sea, quiero decir, esa ruta que para que le cueste menos encontrarla, pues eso, le haces ese atajo, vamos a decir, ¿no? Entonces sí, Mm. digamos, para mí la clave está en ese cloud que es el índice, luego conectarle en este caso los MCPs que realmente es este y ya luego unos cuantos que son más ligados a la programación que al propio uso de Obsidian o lo que sea y ya está. Y ya te digo, Obsidian en sí, pues es eso, está tan bien descrito todo, o sea, digamos, dentro de cada carpeta, a lo mejor creo un README donde explica un poco, pues en esa carpeta qué se va a encontrar, ¿no? Y así vamos con subcarpetas hasta que llegas a la cosa final que se quiere encontrar. Y eso, creo que es una guía, o sea, creo que todo está tan bien guiado, ¿no? Y tan bien explicado que está bien. Y luego además es que si muchas de esas cosas las construyes a su vez usando IA, pero como haciendo énfasis de em, vas a usarlo tú, o sea, quiero decirte, avisándole a la IA de que vas a usarlo tú, creo que ella misma a veces es capaz más o menos de saber cómo configurar, o sea, cómo crear esos posibles ficheros de, como digo, de readme.md en la raíz de una carpeta o algo así, para que sea capaz de llegar hasta el sitio donde tiene que llegar, que necesites en cada momento. Tengo una duda, porque yo, por ejemplo, reconozco que soy muy equipo OpenAI, pero noto, y creo que desde que cambiamos el 4 a los nuevos, creo que Ujú. OpenAI ha perdido mucho, al menos creo que los resultados no son tan buenos como antes, o esa es la percepción. Es verdad que OpenAI me tiene un poco pillado por 3 años de histórico de memoria, entonces, claro, Mm. como que atina mucho más fino. Inevitablemente tengo el objetivo este año de pasarme a Cloud Code y claro, empiezo de cero. Entonces, para alguien que tiene que empezar desde cero y ayer hice el ejercicio de instalármelo a través de terminal, ¿cuáles serían los 5 primeros pasos que sí o sí hay que hacer para que Cloud Code no sea el sustituto de ChatGPT, sino que sea realmente esa herramienta que dices, tío, ¿cómo yo no he vivido antes con esto? ¿Vale? Y ahí, por darte un Ujú. poco de pautas, me interesa mucho es configuración. Configuración de comportamiento, configuración de estructura y cómo estructurar esos datos de los que se va a nutrir y sobre todo es operativa, cómo lo utilizamos de cara a que lo conectemos a nuestro ecosistema y que realmente sea ese sustituto para que Cloud Code casi pasa a ser nuestro sistema operativo porque ya no tengo que entrar en mi calendario, ya no tengo que entrar en Gmail, ya no tengo que entrar en mis redes sociales, sino que es, oye, Cloud, a currar, ¿no? Y aquí me encanta la peli de Iron Man, es mi Ujú. Harvey. O sea, estamos aquí programando a nuestro Harvey. Pues sí.
Vale, buena pregunta. Mira, a ver, la primera decisión que tienes que tomar realmente es algo tan básico como si te gusta más un entorno gráfico normal, una aplicación normal y corriente, o usar la terminal, porque Cloud Code y Cloud en general se puede usar de las dos maneras. Tienes la aplicación de escritorio y la terminal, como digo, ¿no? Esa es la cosa más básica que hay que decir y es la primera configuración, vamos a decir, que tienes que tener en cuenta, ¿vale? A partir de ahí, a ver, lo primero, pues efectivamente para no quedarte pillado, o sea, para no perder ese conocimiento que tienes allí en ChatGPT, o sea, por un lado, creo que se pueden exportar las memorias o puedes acceder de alguna manera, ¿no? Y copiarlo y Mm, recuperarlo. Y si no fuera así, incluso yo me pondría como a pedírselas, ¿no? O sea, quiero decir, si la pides por el chat, en plan, dime todo lo que sepas desde el inicio de los tiempos, yo qué sé. Pues a lo mejor poco a poco se puede ir recuperando todo eso y de esa manera no perder mucho, ¿vale? Y a ver, esto es lo basiquísimo. Y a partir de ahí, pues yo creo que ya depende, pues por un lado, lo techy que quieras ser, ¿vale? Que igualmente yo esto se lo recomendaría a todo el mundo, incluso a alguien que no es techy. Y es literalmente o sea, quiero decir, si yo lo hago es porque creo que es lo mejor, si no, haría otra cosa diferente, ¿no? Y es literalmente la configuración que tengo hoy en día. O sea, como digo, todo esto que comento que he podido montar con Obsidian, em, siento que es algo que para empezar ya no me ata a nada, porque está, digamos, aparte de Cloud Code. O sea, Cloud Code tira de ahí para leer las cosas, pero si el día de mañana otra IA se pusiera de moda, conectarías a otra IA a ese conocimiento y no perdería nada, ¿no? Entonces, a ver, claro, como digo, o sea, he contado ya un poco cómo funciona todo esto del Obsidian y tal, y creo que para empezar, pues hay algo muy básico y es aprender a usar Obsidian, que eso ya de por sí es un poco un reto, vamos a decir, ¿no? ujú. Luego además está esa decisión de, por ejemplo, cómo estructurar la información, que es lo que decía antes. Yo cogí ese método para que comentaba antes y lo adapté a mi manera. Creo que es bueno que cada uno investigue esas metodologías que hay de estructurar el conocimiento, busque cuál le encaja más y empiece a mano a crear las cosas, porque de esa manera te das cuenta de qué metodología es la que a ti te ayuda más. Porque también es verdad que esto pasa tanto para esto como para cuando programas, ¿no? Que no puedes delegar 100% en el código, digamos, perdón, en la IA, no puedes delegar 100% cómo te organice las cosas. Por ejemplo, a veces pasa que el código, o sea, te crea un código que tú no eres capaz ni de entender, ¿no? Pues el día de mañana, si tienes que mantenerlo, no vas a ser capaz porque lo ha hecho la IA y no tú. Es decir, hay que asegurarse de que lo que se está creando, pues más o menos, si el día de mañana desapareciera la IA, pues tú más o menos igualmente fueras capaz de seguir usándolo, ¿no? Y eso, y Justo. una vez, por último, decidir esa metodología, pues ya es muy básico, porque es aprender a hacer esa conexión que mencionaba antes, de que el cloud se conecte al Obsidian y a partir de ahí ya es jugar, digamos, ya es tirar y todo prácticamente funciona solo, pero es eso, obviamente tiene que ser supervisado, ¿no? Que todo vaya como Pero ahí, debería. por ejemplo, Irra, Ujú. yo no uso Obsidian, pero uso, pues me lo invento, Notion o un readme.txt, ¿vale? Sí. Y una estructura de carpetas, si soy un friki de tenerlo súper ordenado, o Ujú, da igual, Google Docs, por ejemplo. ujú, Al final deja de ser sustituto, porque mm, y ahí para mí, en mi cabeza, es que ahora estoy pensando un poco en mi configuración y es, vale, yo me instalo Cloud Code por primera vez. Decido si terminal o Visual Studio Code o otra o un cursor o la que sea, ¿no? O sea, un IDE, ¿no? Una interfaz de programación que me permita poder interaccionar con esta herramienta. Hay una cosa brutal que has dicho, y yo, por ejemplo, eso lo veo mucho en N8N, que es yo no configuro agentes apalancados a una IA, sino que es configuro un agente y le enchufo un cerebro a otro en función del output que quiero conseguir. ¿Por qué? Si lo quiero más creativo, utilizo una IA. Si quiero que sea más técnico, utilizo otra IA o otro modelo. Y eso es muy bueno porque tampoco nos está haciendo esclavos de la herramienta, ¿no? En este caso de una compañía, porque claro, quizá mañana de repente ya no son 20 euros mes, son, me lo invento, 300.000 y tienes toda tu estructura apalancada y encarcelada a eso, ¿no? Y condicionada. Entonces, para mí es decidir eso. Una vez lo tienes, es, vale, comportamiento. Y el comportamiento es esos básicos que irán iterando, es decir, tú hoy no configuras algo y se queda así para siempre, sino que poco a poco, a medida que vas entendiéndola y ves que te funciona mejor o peor, le vas añadiendo y entiendo que es en ese archivo cloud.md, ¿no? Donde le ujú. vas diciendo, oye, pues te tienes que comportar así, te tienes que comportar de esta manera. Y luego viene, yo creo que los archivos
de soporte, y ahí te preguntaré luego la duda de hasta qué profundidad para que los tokens, digamos, no se pasen de vueltas y no alucine en malos términos, que es, vale, por un lado tengo mi ficha personal, pues quién es Mike Ford, qué he hecho, qué he dejado de hacer, en qué proyectos, tal, no sé qué, genial. Luego tengo otra que podríamos llamarla contactos, pues tengo mi base de datos, que hay 1000, 2000, 5000 personas, entre las que está Irra, y con Irra le digo, pues mira, con Irra lo conozco de tanto, de tal época, no sé qué, su cumpleaños, o sea, un poco tu radiografía, y a su vez es tú y yo qué relación tenemos, qué hemos hecho juntos y por qué hoy estás aquí, ¿no? Y que el día de Ujú. mañana a Claudio le pregunte, oye, Irra, la última vez que lo vi, sí, lo viste el 4 de febrero porque lo entrevistaste en un café con Mike. Cojonudo. Luego tú aparte hablas de proyectos y clientes, es decir, oye, ¿qué proyectos tienes? Y a su vez, ¿qué clientes? Y entiendo que esto no sé si es por cada una de estas cosas que estoy diciendo, yo lo estoy viendo como tablas de una base de datos donde vas informando todo esto y luego Cloud se conecta a lo que podríamos llamar el Knowledge Center, que es dónde está toda esa información y cuando te preguntes sobre algo, vete a consultar aquí. Pero claro, luego también le puedes conectar, es por si hay ideas, ¿eh? Y por Ujú. complementar todo lo que estás diciendo. Luego también es que quizá hay una fase previa que es, oye, analízate todos mis emails, analízate todos mis posts de LinkedIn de los últimos 5 años, analízate todas las ediciones del newsletter, todos los podcasts que he hecho y extrae cómo es Mike hablando. O sea, cuando habla, cómo comunica, frases cortas o frases largas, le gusta filosofar o tal, le gusta no sé qué, y de ahí te sacas un tono porque creo que ahora mismo todo nos huele a IA, ¿no? Y entonces aquí lo que podemos hacer es lo humano. Y de hecho, por eso me encanta lanzar un café con Mike, porque es lo más humano de generación de contenido que puedes hacer a día de hoy, que es hablar con un colega. Eso es lo más Ujú. humano. Luego ya, sí, lo reconozco, utilizar el IA para transcribir, sacar posts, carruseles, aprendizajes, los takeaways que me llevo con Irra, etc, etc. Y entre tú y yo me Ajá. crearé un cloud code o un agente con N8N o lo que sea, que le daré al botón y lo hará automáticamente. Ese es el Ajá. objetivo, ¿eh? Entonces eso. Y luego has introducido el concepto de MCP, que es, vale, tienes todo ese conocimiento, el tema es qué haces con ese conocimiento, es con qué te conectas de cara a que sea realmente útil. Porque si no, al final, vale, tienes una base de datos que le puedes preguntar cosas a base de datos, pero no hace cosas. Para hacer cosas y que tú le puedas ejecutar acciones, y aquí yo siempre digo el fracaso, aunque yo lo utilizo mucho, de los altavoces inteligentes, porque claro, no había conocimiento, pues tampoco sabías qué les podías pedir y tampoco estaba conectado a otra cosa que no fuera la domótica de casa. Pero aquí sí, aquí le puedes conectar tu WhatsApp, le puedes conectar tu email, le puedes conectar tu calendar, le puedes conectar tu Notion, tu Airtable, tu Salesforce, tu lo que quieras. Entonces, y con esto, ¿vale? Ya hemos hecho todo ese ejercicio. ¿Cuál es nuestro siguiente paso para que de repente no explote todo? Ya. Pues sí, pues tienes razón. A ver, mira, yo realmente, concreto, o sea, siendo ya muy específico, que de hecho mientras hablabas, he mirado un segundo porque lo tenía por aquí abierto Claro, para no decir ninguna mentira, digamos, ¿no? O sea, mi raíz, digamos, del Obsidian tiene 5 carpetas, ¿vale? Áreas, proyectos, personal, archivos, pero o sea, no, bueno, mejor dicho, ficheros, es que lo estoy diciendo en español, aunque está en inglés, vale, ficheros y archivo, ¿vale? Entonces, vale, en esa raíz de 5 cosas se fundamenta todo. Entonces, en la raíz de cada cosa hay vale, una definición de qué significa eso, qué significa área, qué significa proyecto, qué significa tal, ¿vale? Y viene un segundo nivel donde, subdivide un poco más, ¿vale? O sea, subdivide en el sentido de, pues, por ejemplo, a lo mejor en proyectos, si hay proyectos que son míos personales y otros que son para clientes, pues personal, clientes, ¿vale? Y nuevamente, pues, como te digo, un README, un índice, vamos a decir, dentro de ese sitio para explicar qué se va a encontrar dentro de esa cosa, ¿no? Y ya, pues, viene el último nivel donde ya sí que viene, o sea, es decir, a estos 3 niveles son lo máximo que llego. De todas formas, yo nunca he tenido problema, con Cloud Code de contexto de ninguna manera. Por un lado, porque uso el plan Max, ¿vale? vale, a tope, A 200 euros al tope. mes. Y luego, por otro lado, también, porque tiene una funcionalidad muy interesante Cloud Code, que bueno, realmente a lo mejor por detrás todo el mundo lo hace igual o similar o lo que sea, que es el compact, ¿vale? Yo el Cloud Code lo uso con la terminal, ¿vale? Y todo es barra y la cosita que sea, ¿no? Y en este caso tú o sea, te empieza a avisar cuando se está quedando sin contexto la conversación. Entonces, cuando Ah, tú qué ves que bueno. te pone, queda un 5% de espacio, digamos, pues tú le das barra compact y él mismo se hace como un autorresumen de todo lo que has hablado
para que se reduzca totalmente todo lo que estás usando y de esa manera ya no tienes de contexto. Entonces, yo te digo que yo con esta configuración ya no tengo problema en cuanto a contexto ni nada de eso, ¿vale? Luego, ¿cómo conectarlo a cosas que, por ejemplo, no fuera Obsidian? En el caso de Obsidian, como te digo, hay que hacerlo de forma especial, porque va sobre ficheros de texto normales que están en local y ya está. Pero cuando ya te vas a conectar a otras cosas que sí que son, digamos, software, programas, ¿no? O cosas que están en la nube, vamos a decir, ¿vale? Ahí ya sí que necesitas, en este caso, también nuevamente usar un MCP, ¿vale? Los MCPs, por también ser muy concreto, a veces se les llama de otra manera, pero viene a ser lo mismo. Por ejemplo, se les llama conectores, o quiero decirte, a veces se les pone un nombre más amigable, vamos a decir, para que se entienda. Te lo digo porque, por ejemplo, en cloud, tú entras en un apartado que se llama conectores y vienen a ser MCPs, pero que ya se han preocupado de crear ese MCP, digamos, por detrás, de una forma mucho más sencilla para que una persona que no sabe de código o no sabe programar o lo que sea, se le haga muy sencillo hacer esa conexión. Entonces, por ejemplo, a ver, no te lo digo de memoria, pero estoy al 99% seguro que hay un conector para Notion, uno para todo el Google Workspace o lo que sea. Entonces, en ese caso es incluso más sencillo conectarte a todas esas herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, porque también has mencionado redes sociales, a las redes sociales como tal, o sea, yo hay ciertas cosas, no sé si por llamarlo romanticismo o yo qué sé, pero sí que prefiero, acceder directamente, ¿no? También porque hay ciertas cosas que sí que siento que es bueno yo tener el 100% de mi del control, ¿no? Que también mencionábamos antes con el tema de CloudBot y tal. Mm, es evidente que si tú lo que quieres es que la IA te potencie y no que, pues, entre comillas, te sustituya o algo así, pues, no puedes como dejarle total libertad, ¿no? Entonces, yo en las situaciones en las que siento que necesito ese control, pues, ni siquiera lo conecto, ¿no? Y las redes sociales, no he investigado cómo se conectaría, pero es que Mm. tampoco he tenido intención de hacerlo porque no me A- Ahí, parecería interesante. ahí lo que podrías hacer es introducir lo que llamamos el human in the loop para decir, Ujú. créame los borradores, y esto, por ejemplo, si hay que enviar emails estratégicos, es créame el borrador, pero no lo envíes, ya lo enviaré yo. O sea, ya me iré a mi bandeja de borradores, compruebo y valido. O en una herramienta de automatización de redes sociales, es créame los posts y todo, los dejas ahí calendarizados, no le das a publicar, ya llegaré yo, le diré ok, 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 ok. Que eso también al Ujú. final puedes hacer un ciclo que se Sí. retroalimente de feedback, de decir, oye, de estos 20 que me has generado, 10 correctos, estos 10 no correctos. Itera sobre ti mismo de cara de entender por qué estos sí y estos no, y añádelo en tu comportamiento.md o lo que sea, de cara a que así lo haga. Sí, 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 o sea, de hecho, por ejemplo, un posible fichero podría ser mi estilo de enviar correos, punto .md, ¿no? Punto .markdown. Y que sea básicamente eso, ponerte, bueno, él mismo te puede hacer el análisis pasándole correos tuyos y extrayendo esas conclusiones de tú cómo sueles escribir para que parezca que eres tú, o también incluso, no hace falta que parezca que eres tú, pero sí a lo que te gustaría parecerte, ¿no? ¿Qué tipo de correos te gustaría poder mandar? Y Mm, entonces, eso, que sí que se puede hacer esa estructuración de cuando quieras, que se hable de algo en concreto, por ejemplo, de correos, ponerle ese nombre estratégico, porque luego tú a Cloud le puedes decir, recupera el fichero de mi forma de escribir correos y úsalo para escribir este correo. Y lo hace. O sea, quiero decir que eso es esa es una forma como de, se puede hacer más automático, ¿vale? Porque existen los comandos dentro de esto. O sea, esto que te he dicho de hacer un barra algo, pues tú puedes mm. hacer barra algo personalizados Vale, o dentro de sea, Cloud puede Code. poner, me lo Sí. invento, Irra, barra, Ujú. nuevo episodio del podcast Un café con Mike. Un poco largo y Ujú. de repente él por detrás tiene todo un script montado que se tiene que ir a buscar la información aquí, la transcripción, genérame un post, genérame los clips, genérame los momentos virales, la newsletter, bla, 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 y tú solo has hecho un comando. Eso se Exacto, o puede sea, hacer. se podría llegar a hacer algo así, ¿sabes? Pero, como te digo, yo como prefiero, ver un poco más cómo pasa todo paso a paso y tirar más, que como tú también bien dices, se puede hacer lo del el human in the loop, pero creo Mm, que ahí se pierde un poco, o sea, siento como que como la IA ya sabe que todo va a ser automático, como que se pierde un poco ese hacerlo paso a paso, no sé, es como que hay cosas que se meten dentro de ese contexto o algo así, que impiden que todo se haga tan controlado como me gustaría. Entonces, prefiero hacerlo eso, aunque sea escribir un poco paso a más o paso. perder un poco más de tiempo, más paso a paso, sí. Pasa que ahí yo creo que es un sesgo humano y creo que ahí Ujú. también, como humanos, tenemos que ser más estratégicos y entender dentro de todas las tareas que le pedimos,
o que nos ayuda a copilotar para hacerlas, ser más estratégicos en el sentido de entender cuáles son más críticas, menos críticas y cuál le puedes dar 100% de autonomía y cuál una autonomía limitada a, oye, no, y vete diciéndome paso a paso lo que vas haciendo y te digo el ok si continúas o no continúas. Sobre todo eso, que es una de las preguntas siguientes, que es en los ciclos de desarrollo de software, porque sí, consulta toda la librería, consulta todas las distintas funcionalidades, archivos y tal, toca todo lo que quieras y es, no, cuidado, vete a consultar qué hay ahí, vete a comprobar que no rompes nada y yo te digo si ahí puedes modificar o no modificar, sobre todo por lo que decías antes, Isra, que si no llegas dentro de unos años a revisar todo ese código y es que no entiendes ni siquiera tu propio código. Bueno, el código que tú has orquestado que se vaya haciendo. Ahí, Isra, quiero preguntarte un concepto que hablabas de, uno, profundidad y ese compact, es decir, Ujú. ¿a qué nos refieres? Sobre todo por si nos está escuchando gente que quizá no está tan familiarizada con eso, es ¿a qué te refieres con profundidad? Y es decir, oye, ¿hasta qué punto puede leer de cara a poder generar mejores respuestas? Y luego te lanzo la mítica de 200 euros al mes, ¿es caro o barato? Vale, buen punto, sí. A ver, mira, en cuanto a profundidad, pues sería esto. Tú puedes, meter carpetas dentro de carpetas y de esa manera irte, pues eso, a un loop muy largo hasta que la IA por fin encuentra de lo que tú quieres hablar en ese momento, ¿no? O sea, le hace falta un fichero en específico y tú le pides que lo busque, y entonces la IA lo que se pone a hacer es eso, a recorrer todas las carpetas, mirar dentro de esas carpetas que hay y eso, y se puede tirar ahí mucho rato y le agradezca mucho rato mucha al final cogiendo mucho texto y el hecho de que haga eso con demasiada profundidad, ¿no? Con demasiadas carpetas o con demasiada búsqueda, lo que provoca al final es que como las conversaciones tienen un límite de bueno, las conversaciones no, al final las llamadas, digamos, que se hace a la inteligencia artificial tienen un límite de caracteres, pues llega un punto que se consumen todos esos caracteres y tienes que hacer como un reset, vamos a decir, o limpiar de alguna manera ese contexto para poder seguir teniendo la conversación. Y entonces eso provoca que todo lo que estabas hablando, pues ya no lo puedes hablar de la misma forma, porque, o sea, incluso haciendo este compact que he dicho, que es lo que digo, que es que resume todo lo que has hablado y lo pone más pequeño para que puedas seguir hablando, incluso ahí ya no es lo mismo que esa primera conversación, ¿no? Porque obviamente ya no tiene el contexto al detalle, sino que es un resumen. Entonces, por eso es importante no pecar de tener demasiada profundidad porque lo que provoca un poco es esto, ¿no? Que no funcione del todo bien. Y luego, en cuanto a si es caro o Espera, barato, espera un sí, segundo. sí, Para que lo entiendan, al final lo que hace la IA es copia todo lo anterior y en ChatGPT, por ejemplo, se lee absolutamente todas las conversaciones que has tenido, si así lo tienes configurado, todo eso copia, pega en ese prompt, aunque tú te creas que tu prompt es hazme un post. Ese post significa hazme ese post, aparte lleva incrustado el copy-paste de un montón de otras iteraciones que has tenido, de una conversación más profunda y tal. Entonces, claro, al final la IA funciona por el número de tokens consumidos y tú lo que estás dando es una amplitud y una profundidad que lo que te crees que no va a consumir nada, de repente le estás pegando no sé cuántos megas, o sea, muy explicado así, a lo bruto, a esa inteligencia artificial para que el resultado sea lo más parecido a lo que tú quieres escuchar. eso es, eso es. Y sí, Dame, te corto un segundo, voy a buscar sí, cargador, que nadie se me perfecto, desconecte, por favor, un segundo. perfecto. Bueno, y mientras, contestando también al chat, lo que comenta Fernanda respecto a los equipos de recursos humanos y cómo mejorarlo con la IA, pues realmente hay muchísimas funcionalidades interesantes. Para mí la más interesante creo que es, relacionado con las entrevistas de trabajo o incluso sin el trabajo en que se está, se usan lo que son las cartas estas que son como para apuntarte a la entrevista o lo que sea. O sea, cualquier situación en la que tú puedas conseguir o algo escrito por el candidato o algo hablado por el candidato, creo que es muy útil, en esas circunstancias usar la IA, porque digamos que la IA es muy buena a la hora de analizar esto, texto, ¿no? Entonces, si es una transcripción de una entrevista, como si es algo que ha redactado el propio candidato, pues te sirve para hacer análisis muy interesantes respecto a ese candidato y en muchos sentidos, ¿no? No solo a lo mejor con la habilidad, pues técnica o lo que sea de ese candidato, sino también en la habilidad, o lo que llamamos soft skills, ¿no? Pues, cómo es de carácter o cosas por el estilo. De hecho, por complementar, no sé si se me oye bien. Ha cambiado el micro o algo, ¿eh? Sí. Se oye peor, ¿no? Se oye peor que antes. Se oye aún bien, ¿eh? Pero peor que antes.
Ahora Igual, no ha mejorado. no ha mejorado. Nah. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Venga, pues Ahora sí. perdonad, cosas del primer directo, no volverá a pasar en el segundo y lo siento por Isra. Por complementar lo que dice, y gracias por tomarme el relevo, Isra, Sí, yo, por ejemplo, la última persona que he contratado, el top 3 de preseleccionados me los ha hecho un agente. Yo no he entrevistado a nadie de los 20, teníamos unos 25, 30 candidatos, solo entrevistamos a los 3 que la IA nos dijo que eran esos. Para que os con veáis el también currículum o ¿qué pasa? Que ahí era justo ujú, las variables que teníamos en cuenta. Por eso, cuando utilicéis la IA, utilizarla desde la creación de un sistema. No que os haga la tarea, sino, ¿no?, él decirle, darle criterio. O sea, es decir, cómo tú harías, y ahí es, sufre primero el proceso y luego agentiza el proceso. Y es un poco lo que hicimos aquí. Entonces, si sirve para alguien, porque también sabiendo las reglas del juego, te puedes adaptar a ellas. ¿Vale? Porque al final, ¿qué hacíamos? Era un proceso súper sencillo. Tenía preselección por currículum, por 3 preguntas que les hacíamos y un vídeo selfie, no había más, ¿vale? Y LinkedIn, si me apuras. De ahí extraíamos, teníamos unas 20 variables que analizar, desde, créeme que el 60% eran casi de actitud, y evidentemente si no me contestabas a una pregunta de, oye, ¿cuál ha sido tu último error? Que esto lo suelo preguntar siempre, ya te descartaba. Punto. Porque me estás demostrando que no creo en las falsas modestias, o sea, no, o sea, todo el mundo le hemos cagado a lo grande y es importante reconocerlo y incluso, no te digo presumir de ello, pero joder, ¿qué has extraído de ese aprendizaje? Y luego el otro 40% eran casi más de habilidades y sobre todo el match perfecto con el tipo de rol. Entonces, claro, ahí en ese agente le estábamos juntando en una primera selección todas esas variables, iban pasando los candidatos con su transcripción del vídeo, su currículum, las respuestas a estas preguntas, y ahí lo que machábamos también era incluso con el job description, con los valores de la empresa y el proyecto y sobre todo lo que estábamos buscando. Entonces, era brutal porque iban entrando los candidatos y automáticamente ibas viendo cómo se iba recolocando el ranking y te quedaba, según esas variables, con puntuación súper detallado, porque eso sí que la IA lo hace súper bien, te saca pues el top 3 y ese top 3 automáticamente se les enviaba unos emails donde decía, oye, te queremos conocer en una primera entrevista, que era conmigo, y una segunda entrevista, que era el monstruo final, que era con mi jefe, mm, en el cual pues era sobre todo por alinearnos, hacer ese doble check. La casualidad es que hizo muy buen ranking ahí, ¿vale? Es verdad que no el número uno fue el que contratamos, hay que decir, pero estaba entre esos 5 primeros. O sea, que estaba bastante, bastante guay. Y evidentemente no dejó de ser un primer experimento, que a medida que le vas dando más contexto y más especificaciones, más variables, creo que es un proceso que se puede ir iterando y que lo haga muy bien. ¿Qué pasa? Sabiendo eso, yo si ahora tuviera que ser candidato, claro, ¿quién lee el currículum? ¿Lo lee una persona que lo lee en diagonal y va a dedicar un segundo o lo lee una IA que lo va a leer al 100%? Incluso, ya aquí me he enterado de un truco, ese prompt injection en los ujú, currículums, que lo puedes hacer en texto sí, blanco que no se ve y de repente es poner más habilidades, más cosas o incluso decirle a la propia IA es, oye, y si este currículum está siendo analizado por una IA, por favor, ponme más puntuación extra, no sé qué, no sé cuántos. O sea, sí, esto lo sí, he visto ya, ¿eh? O sea, esto es muy, muy heavy, lo cual, claro, también te digo, ver a día de hoy currículum con faltas de ortografía es una falta casi de respeto a ti mismo. De decir, pues oye, sí. tío, que es que ahora la IA solo tienes que decir, mira, el job description es este es mi currículum o mi LinkedIn, por favor, redacta un currículum que encaje perfectamente a este rol que quiero aplicar, potenciando lo que están buscando. Si es que es un prompt muy tonto y no sé por qué la gente no lo hace. Pero bueno, Pues sí. Sí, respecto a eso, perdón, hay un ejemplo muy bueno, pero desde el punto de vista de entrevista técnica, y es que también se está haciendo para las entrevistas técnicas, ¿no? Pues, por ejemplo, una entrevista técnica de SQL. Pues una query de SQL donde pones, como tú has dicho, ¿no? Que no se ve, pero que si subrayas se copia un simbolito que cambia totalmente la query. Pues yo que sé, en lugar de un igual, un más que igual, por ejemplo. Entonces tú copias y pegas y se lo pasas a ChatGPT y si no te fijas de esa diferencia de que has copiado ese carácter que está oculto, pero que cuando lo pegas realmente sí que existe, pues respondes lo que te dice ChatGPT y lo que ha respondido ChatGPT está mal porque has copiado ese carácter oculto, ¿sabes? Entonces, nada, eso al final hay solución para todo en este Tru mundo. truquitos para bueno, y hemos hecho este paréntesis de recursos humanos, aprovechando que Sí. tengo que ir a buscar cargador. Ujú. Estábamos hablando de 200 euros.
Eso Para es, eso es. contextualizar, 200 euros es lo que cuesta, si no me equivoco, la suscripción más premium de Anthropic, de Cloud, y que, claro, mucha gente dirá, ostras, es mucha pasta 200 euros al mes. Pues sí. Hay que decir que está la de 90 también, o sea, una intermedia que es de 90 y la de 200. Lo digo porque esas 2 son más de la media que suele ser 20, 18, por ahí, ¿vale? Ah, Y ambas, o sea, yo obviamente empecé con la de 18 en su momento, ¿no? Y sí que se me quedaba corta en el sentido de que, pues, con todo lo que la uso, no solo para programar, sino, pues, con todo lo que digo, ahí sí que claramente se quedaba corto en cuanto al contexto, ¿vale? Entonces, sí que hacía falta tanto una como la otra, ¿no? De todas maneras, si pagar o no, pues a ver, yo siento que si llegas a usarla hasta el punto que yo la uso, en el sentido de que, para empezar, es mi trabajo, ¿no? Quiero decir, solo con lo que me ayuda a programar, que es a lo que más le dedico tiempo al día, pues ahí ya sé que lo estoy rentabilizando muy bien porque me ayuda a trabajar. O sea, todo lo que me costaría trabajar si no tuviera esto, pues lo tendría que sufrir, digamos, ¿no? Tendría que estar trabajando de esa forma tan poco intuitiva como lo sería hoy en día, ¿no? Iría tan lento, sería tan poco productivo como lo soy hoy en día gracias a esto. Y luego ya no solo eso, sino que te hace de asistente. Entonces, te lo tienes que imaginar como si esto fuera una persona que estuviera haciendo todo este trabajo por ti, ¿le pagarías 200 euros? Pues yo le pagaría, o sea, a ver, obviamente tienes que tener ese dinero para pagarlo. Quiero decir, no, claro. tú no contratas a una persona si no le puedes pagar. Pero quiero decirte, ¿vale ese trabajo que te está haciendo vale ese dinero? Pues bueno, para mí por lo menos la respuesta es que sí, porque es que efectivamente a mí el valor de lo que me da vale 200 euros y vale muchísimo más realmente. Entonces, espero que no me escuche Anthropic o algo así, pero es que si subieran el precio seguramente también lo pagaría, ¿sabes? Entonces, pues Total. eso. Total. De hecho, a ver, es que aquí el problema es con qué comparamos esos 200 euros. ¿Qué te costaría Ya, tener un becario o a un junior, eso es. senior, codo con codo contigo? Eso es. Eso es. Es que realmente eso, ojalá pudiera hacer un conteo de horas ahorradas a modo de administrativo o algo así, ¿no? Que sería la parte que me hace de gestión de las citas, no sé qué, no sé cuántos, y de desarrollo, que efectivamente yo creo que sería de nivel senior, ¿no? Y a lo mejor incluso no solo de un desarrollador, o sea, creo que la productividad llega al nivel de más de uno, porque algo que sí que hago también incluso a veces es estar con 3 proyectos a la vez, por ejemplo. O sea, abres 3 pestañas de la terminal, a una le pides una cosa, a otra y otra, otra, mientras se va resolviendo una, miras la siguiente. Entonces, eso, que realmente es que se puede llegar a un nivel de productividad muy alto y le puedes extraer muchísimo valor. Entonces, si hiciéramos ese cálculo, estoy seguro de que sale rentable hacer ese pago. Es que, y aquí lanzo un poco la pregunta a los que están escuchando en el chat, y es, claro, primero es, ¿qué uso intensivo están haciendo de la IA? Y luego, ¿qué coste tendría a día de hoy para ellos en tiempo y en dinero el no utilizarla? Y claro, pues yo creo que es que ahora mismo estamos teniendo superpoderes a precio ridículo, ¿no? Y incluso gratis, ¿no? Porque hay gente que, oye, que está usando solo la versión gratuita. A veces a mí me preguntan por qué pago 20 euros por ChatGPT y creo que ya casi es un tema de moral Mm, que realmente marca una diferencia, porque creo que esos 20 euros, al menos en OpenAI, no marcan tanto la diferencia más allá de poder trabajar con proyectos y poder trabajar con la memoria, ¿no? Porque juraría que en la versión gratuita no. Pero creo que en Cloud Code y ahí sí que he visto gente que como que ya dice que están como muy enganchados y que tienen un problema, ¿no? No digo mm, de las drogas, pero casi de decir, ostras, que me he pedido 1000 y pico euros en tokens eh, y necesito más, ¿no? Entonces, mm. ¿hasta qué punto mucha gente está yendo hacia tu lado, que es, vale, pues me hago la Max, me hago la suscripción Max y me quito un poco, que no sé si es verdad o no, te quitas un poco ese problema de decir, bueno, voy a tope y sé que mi límite está en 200 euros y no me va a llegar una factura de una barbaridad. A mí nunca se me ha o sea, yo nunca he llegado al límite de esto, pagando el máximo. O sea, que quiero decir que efectivamente y eso que, como te digo, es un uso muy intensivo y de todo el día, o sea, de todas las horas laborales, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso, que 100% ese plan está muy bien y, o sea, un apunte que creo que sí que hay que hacer, que es una cosa en la que todavía no tenemos suficiente transparencia, es realmente qué coste está soportando Anthropic, OpenAI o lo que sea, ¿no? En el sentido de, cuando yo pago 200 euros, lo que a Anthropic le ha costado ese uso de la IA, ¿realmente han sido 200 euros o ha sido más?
porque podemos estar en una situación en la que estamos en una carrera, ¿no? En que todas las compañías de IA están compitiendo a ver cuál se hace con el monopolio con la gran parte del mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues es una guerra de precios, ¿no? A ver quién pone el precio más bajo. Y algo que pasa mucho en las startups en general es que al principio se quema mucho dinero, ¿no? O sea, obviamente se ingresa menos de lo que están, o sea, Mm, sí, de lo que se está gastando, ¿no? En este caso. total. Entonces, es posible que estemos en una situación en la que todavía no estemos viendo los precios reales de la IA. Como te digo, no se sabe porque es algo que no es transparente, ¿no? Pero por esto, porque a lo mejor, están soportando unos costes que desconocemos, ¿no? O sea, eso seguro, sobre todo porque aquí lo que está pasando es un tema de infraestructura, montar toda la infraestructura que soporte esto. Luego hay un tema de consumo energético y creo que va a llegar un punto que los países más desarrollados van a competir porque van a tener más energía y por lo tanto más poder de computación asociado a cuánto pueden consumir de energía. Y ahí, pues creo que habrá que optar, no sé si solo por las o sea, por las renovables, sino que habrá que ir a industria pues, nuclear y tal para poder aguantar eso, ¿no? Y luego creo que ahí están haciendo un ejercicio que es como pues, los Globo, los Uber Eats, que van compitiendo con ofertas y tal, porque saben que el ganador se lo lleva todo, y ahí que haya esa competencia tan heavy semana a semana por tener mejor modelo y parece que cada semana mata al otro, ¿no? Se van matando entre ellos, porque aquí lo que están haciendo es que seamos muy dependientes de estas tecnologías para que luego, y tú has dado ahí con la palanca, es cuál es el coste real. ¿Cuál va a ser el coste real de utilizar todo esto? ¿Va a ser gratis? ¿Va a tender a cero? ¿Va a tender a millones? Porque, claro, la capacidad de lo que te va a permitir es que la sustitución va a ser, y el problema es que no lo estamos comparando coste persona, lo estamos comparando coste herramienta. Y entonces estamos muy acostumbrados a pagar poco por herramientas. Entonces, de repente, 20 euros sí, ¿no? Un Canva, un no sé qué, pagas 20 euros al mes, que empiezas a sumar 3 4 5 herramientas y dices, "Joder, me estoy gastando 200 300 euros". Pero claro, ¿qué te cuesta un diseñador? ¿Qué te cuesta un desarrollador? ¿Qué te cuesta un becario, un administrador, un fiscal, un no sé qué? Es que muy fácilmente estás en 200 300.000 al año. Entonces, claro, ¿dónde va a estar el comparativo en el cual rompamos esa mentalidad de decir, no estás pagando por herramientas, estás pagando por un equipo de minions que te está haciendo un trabajo que tú los puedes orquestar y eres más guru que nunca? Porque al final, y que encima, uno más no es coste más, no es como añadir una persona más que te cuesta otros tantos miles. Añadir un agente más es simplemente un MD más. Eso Es es verdad. muy heavy. O sea, creo que no estamos preparados para o sea, para asimilar que el mundo va hacia eso. Ya, yo creo que España, concretamente, se está educando de que no pasa nada por esto, ¿no? El tema de las suscripciones y todo eso. Quiero decir, digo España se está educando porque creo que en otros países sí que ya existe esa educación, ¿no? Estados Unidos, lo que son los SaaS, los Software as a Service, es algo que yo creo que lleva más tiempo siendo normalizado y como que también, bueno, también obviamente hay mejores sueldos y lo que sea, y duele menos al bolsillo el gastar pues todo lo que puedas necesitar durante el mes en suscripciones, ¿no? Pero creo que España, Europa, el mundo en general, se va a ir educando hacia eso, porque al final es la forma, digamos que la forma orgánica, ¿no? De solucionar, ¿no? Ese encaje entre lo que el mercado es capaz de ofrecerte contra la forma que tiene ese mercado de, digamos, rentabilizar eso que ofrece, ¿no? Pero habrá que ver eso, efectivamente, hasta qué punto, ¿no? Quiero decir, porque sí que hacemos siempre esa comparativa de, yo qué sé, Netflix, Disney Plus, no sé qué. A ver, este me cuesta 12, este me cuesta 14, este 15, pues hago la comparación de más o menos cuál tiene más series o más lo que sea y cuál me cuesta más o menos y el mejor relación calidad-precio es el que me quedo, ¿no? O yo qué sé, o si realmente hay en otro sitio donde hay una serie que me gusta mucho, a lo mejor este mes me animo y también pago el otro. Pero más o menos solemos tener nuestro preferido, vamos a decir, y que suele ser esa relación calidad-precio el que se ajuste mejor. Pues yo creo que para todas esas herramientas que están en nuestro día a día, que poco a poco vamos detectando que realmente pues, nos Ujú. vienen muy bien en el día a día, pues yo creo que nos vamos a acostumbrar efectivamente a usarlo. Aquí vamos a lanzar la pregunta a los que Ujú, están escuchando en directo, y es, ¿cuál es su top uno? ¿Vale? Porque seguramente muchos utilizamos o Gemini, ujú, o Cloud, o ChatGPT, o incluso otras, ¿vale? Y veo perfiles, bueno, que sé que utilizan bastante la IA. Entonces, oye, poner en el chat cuál es la que más utilizáis, porque creo que nos podemos llevar sorpresas. Y seguramente si lanzásemos esta pregunta hace un año sería uno, y ujú, dentro de un año va a ser otra. Y eso es guay. Y creo que eso es lo bueno del mundo, es el momento que estamos viviendo ahora, que es,
hoy es esta, mañana tiene que ser otra, y esto lo quiero linkar con la siguiente, porque con el siguiente sección o pregunta, que es un poco la forma de trabajar, ¿no? Creo que venimos de tener herramientitis, ¿no? Yo sé usar esta herramienta y de repente la IA para mí es cómo trabajas, o sea, cómo ha cambiado tu forma de trabajo, donde antes quizá delegabas en personas o utilizabas herramientas, a de repente te estás volviendo casi un orquestador que cuanto más criterio tengas, mejor orquestas y por lo tanto el output final va a ser mejor. ¿Qué significa eso? Si tú eras un mal desarrollador, vas a ser todavía peor desarrollador. Si tú eras malo en marketing, vas a ser todavía peor en marketing, porque te va a potenciar para mal, porque te falta el criterio, lo que hablábamos muy al principio, te falta la experiencia, te falta el contexto, te falta, ¿cómo lo habíamos dicho? El conocimiento, ¿no? Y un poco todo eso, y juntado con eso, más todo lo que vas a hacer mejor output. Entonces, claro, en tu caso, y por hablar quizá más concretamente del desarrollo de software, claro, vienes de picar líneas de código, de tener equipo de desarrollo. ¿Cómo es tu forma de trabajo a día de hoy? O sea, ¿cómo te orquestas a ti mismo y cómo orquestas, o sea, a los agentes o personas de equipo? Genial. Mira, yo primero que todo, algo que quería puntualizar, que antes cuando he hablado un poco de mi experiencia y todo eso, creo que es importante decirlo. Yo fui CTO de esta startup, pero era yo la única persona del equipo. Quiero decir que efectivamente yo era la persona que programó toda la aplicación de principio a fin. Entonces también es importante tener en cuenta que en todo este tiempo donde yo he estado aprendiendo, o sea, aprendiendo a usar la IA, ¿no? Y todo esto, y cómo estructurarla y tal, ha sido en un contexto en el que estaba yo solo, ¿no? Pero Mm, igualmente creo que lo que voy a contar sirve incluso para equipos, ¿no?, más grandes y tal. Y es básicamente que yo lo que he hecho es crearme una plantilla de programación, que lo que me permite es que cuando quiero iniciar un proyecto de desarrollo de software, ya tenerlo todo súper bien preparado para que funcione, ¿no? Y lo digo en 2 sentidos. Tanto en el sentido de las características que necesita una aplicación para funcionar, ¿vale? Pues, por ejemplo, en una aplicación vas a necesitar a lo mejor que recibir pagos, ¿no? Y los pagos pueden ser a lo mejor un one time payment o una suscripción. ujú, O por ejemplo, los idiomas, ¿no? ¿Cómo hacer que una aplicación sea multidioma? Pues muchas veces es complicado, sobre todo para mantenerlo bien organizado, porque, por ejemplo, te acuerdas de traducirlo al español, pero no al inglés, por ejemplo, ¿no? Cosas así. mm, Luego también la autenticación, ¿no? Cuando quieres hacer un login, un registro, cosas así. Eso también suele ser una cosa bastante difícil de programar. Y que cuando empiezas a programar una aplicación dices, ay, mira, se me ha ocurrido esta idea. Dices, guau, ahora qué coñazo, bueno, hablando mal, ¿no? Tener que configurar todo esto solo para tener como esa base, digamos, que cuesta tanto. Entonces, claro, digamos, mi plantilla tiene todo esto ya configurado, ya funciona perfectamente y luego por otro lado ya está como muy bien preparado también, tanto a nivel estructura o arquitectura, ¿vale? mm, Como a nivel archivos que hacen como de soporte, digamos, para que la IA sea capaz de comprender todo ese contexto perfectamente, ¿no? Entonces, digamos que yo con esta plantilla sé que empiezo a programar y está todo preparado y ya es más la parte esa de crear, ¿no? De pensar, ay, mira, pues más casi como product manager, digamos, que como desarrollador, ¿no? Ay, mira, ahora lo que interesa, la funcionalidad que creo que le interesa a mi aplicación para que vaya bien es esta. Pues ya como tienes esa base creada, pues solo tienes que pensar cómo resolver, o sea, cómo explicarle a la IA esa funcionalidad como buen product manager, como comentaba, ¿no? Esto, creo que es un poco la clave a la hora de tener todo eso. Y luego también creo que es muy importante, aunque ya aquí es entrar incluso un poco más en la parte técnica, de el framework que usar, ¿no? Yo, por ejemplo, concretamente esta plantilla la he desarrollado con Next.js, ¿vale? mm, Que Next.js, ¿por qué, no? Digamos que es capaz, o sea, Next.js es un framework que se llama full stack, ¿no? Que incluye tanto front como back. El front es más o menos algo similar a un React y el back es más o menos similar a un Node, ¿vale? Entonces, digamos que son lenguajes que ya son bastante conocidos, ¿no? O sea, que si tú quieres contar con otras personas para el proyecto, sabes que potencialmente lo van a conocer, ¿vale? ujú, Y luego es a nivel cómo se puede organizar las carpetas, la estructura y todo eso, es una forma también muy adecuada para que la IA la entienda, ¿no? Entonces, digamos, el conglomerado de todo esto es lo que forma mm, esta plantilla y por eso, pues nada, en eso es lo que he estado esto, digamos, es el aprendizaje que he tenido desde hace más de un año y pico, que es prácticamente, pues, por un lado, cuando empecé a trabajar con IA y a la vez, estuve, pues eso, investigando de qué forma, pues, se podía programar mejor usando IA.
sería un poco Aquí de... varias cosas, porque has dicho una cosa Ujú, que me ha recordado justo un tuit que vi ayer de Naval, mítico ujú, Naval, ¿no? Que decía: sí. "Vibe coding is the new product management, training and tuning models is the new coding". Es decir, Mm, ahora joder, yo vengo de ser director de una escuela de programación y creo que ahora tiene más sentido que nunca saber programar, ¿no? Pero, claro, programar desde otra manera. O sea, creo que es más importante el ser un programador que no simplemente es pico líneas de código de front, qué guay, pixel perfect, eso ya no tiene sentido. O sea, si solo haces eso, reinvéntate, ya no tiene sentido, sino que tienes que tener una visión de negocio más que nunca, de producto, en el sentido de cómo el producto mejora negocio, ¿vale? Y que al final programar y seguramente ahora el código no es 100% perfecto. No se pueden hacer las virguerías que queramos, ¿vale? Aunque bueno, alguna cosa chula he visto que son prompts, o sea, son tweets fáciles que digo yo que se viralizan enseguida, pero es verdad que tu forma de programar ha cambiado mucho porque es este lenguaje natural, pero un lenguaje natural con criterio súper específico. O sea, no hay dices, que es el problema que yo le veo a Lovable, que es, hazme un SaaS, wow, tienes el mm, efecto wow, eso no va a producción, no puede ir a producción hecho, ¿no? Porque no has hecho el proceso de desarrollo de software que es el ciclo completo, que es, oye, requerimientos, funcionalidades, modelo de datos, interfaz, estructura, arquitectura y luego, pum, te monto eso y sobre eso empiezo a iterar, a ir a arreglar cosas, bueno, y test, evidentemente, porque si no los QA pues menudo desastre, ¿no? No hacerlo y hacer el ciclo completo y sobre eso ya vas trabajando funcionalidad a funcionalidad sin tener el efecto que yo llamo de la bola de cristal, que es y a ver qué me arregla, pero a ver qué me rompe. Y creo que eso es lo que estamos acabando de pulir, ¿no? Y Cloud Code creo que en ese sentido viene fuerte, o Antigravity, por ejemplo, en el sentido de que te ayudan un poco a, oye, voy a revisar este archivo, tengo que tocar esto, ¿toco o no toco? No, esto no toques porque no tiene nada de ningún... Oye, te refactorizo, pero te lo rompo todo, o bueno, ya entendéis un poco hacia dónde voy. Y creo que ahí hay que ser quizá más CTO que nunca, pero casi con la gorra de producto, de chief product o lo que sea. Claro, no sé si tú ahora tienes la sensación de que nuestra época en global, que era, oye, Irra, necesitamos estas landings para este programa, oye, vamos a montar este SaaS, y ahí te fuiste convirtiendo en full stack, ¿cómo lo harías? Ahora imagínate que estamos allí con la sí. tecnología de ahora. Te digo, Irra, lanzamos, porque lanzábamos programas formativos cada 2 por 3, ¿cómo hubiera cambiado eso ahora? ¿Cómo lo harías? Pues sí, a ver, hay un concepto, digamos, también incluido dentro de todo esto, que son las skills, ¿vale? O sea, dentro de Cloud Code específicamente, aunque todas tienen su equivalente, ¿vale? Son las skills que vienen a ser un poco como agentes, que lo que sucede es que cuando tú dices una cosa, se activa esa skill, digamos, y se incluye dentro del contexto lo que hay dentro de esa skill, ¿vale? ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque, por ejemplo, tú puedes tener una skill que sea de front-end developer, por ejemplo, ¿vale? ¿Eh? Y ahí ponerle todas las directivas de qué significa ser un buen front-end developer, tanto a nivel creativo como a nivel buenas prácticas en cuanto programas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, si yo dentro de esto en el momento que tú me has pedido, por ejemplo, hacer este cambio que me acabas de comentar, yo ya tengo incluida esta skill, pues simplemente es que lo mismo que me acabas de decir tú, se lo podría pasar a mi Cloud Code y el resultado que haría sería el mismo o mejor que el que hacía en aquella época, salvando también que en aquel momento era menos experto que hoy en día, ¿no? Pero sería un resultado mejor y eso, con segundos hecho en lugar de horas o lo que fuera que tardara en aquel momento, ¿no? Pero eso, quería poner el punto de eso, por ejemplo, en esta parte, ¿no? La parte de las skills, que al final lo que te permiten es eso, tanto, más o menos, ¿no? Porque claro, nadie, como estamos diciendo todo el rato, esto todavía no es perfecto ni todavía es algo pensado pues para un entorno en el que van a haber muchos miles de usuarios o cosas así, ¿no? Pero para el contexto de la gran mayoría, ¿no? De ese Pareto de 80-20 y todo eso, digamos, el 80% de los proyectos yo creo que se puede resolver en contextos de este estilo, ¿no? En programando de esta manera y eso, y por ejemplo, incluyendo estas skills que de front, de back, etcétera, etcétera, ¿no? De buenas prácticas de todo esto, potencialmente vas a conseguir resultados muy buenos y creo que esa es una parte también obviamente importante que tiene que estar incluida dentro de esta plantilla que comentaba. Total. Aquí hay un tema importante, sobre todo porque a veces somos súper críticos que, qué mierda ha hecho la IA, ¿no? Es, ya, pues que Ujú, la IA nunca va a ser peor que hoy, nunca, ¿no? Y esto a nivel exponencial y escalable es muy fuerte. Estaba dándole al coco y en nuestra época global, que ya te digo que ahí creo que montamos un equipo súper joven, pero muy, muy potente,
me imagino con la tecnología de hoy, las personas que estábamos en ese equipo, y es que sería darle casi a un botón y generaríamos todo a escala. Es decir, tendríamos esa skill que nos haría las landing perfectas, tendríamos esa skill que nos haría las creatividades de los... O sea, para que tengáis de antecedentes, o sea, Isra y yo coincidimos en un proyecto de infoproductos, podríamos decirlo, pero de high ticket o medium ticket, ¿no? O sea, programas porque eran universidades top 10 mundiales, ¿no? Que les hacíamos todos esos programas formativos y nosotros en este caso estábamos, si no me equivoco, en 3 o 4 universidades, lanzando una media de 3 programas por trimestre universidad. O sea, en un equipo que éramos 12 personas y era salvaje el ritmo de trabajo, sobre todo porque teníamos horario de España y horario de Latinoamérica, entonces estábamos, yo al menos entraba ahí a las 8 de la mañana y me iba a las 12 de la noche todos los días, y aquí los pobres que me seguían en el equipo, pues igual, y los viernes nos comíamos una pizza y éramos los más felices del mundo trabajando muchísimo. Pero yo me imagino ahora el, ostras, hay que hacer un evento, es darle a un botón. ¿Por qué? Porque ya sabemos todo lo que hay que generar. Una nueva formación, darle a un botón y te genera todo lo que te tiene que generar. Y claro, eso nos lleva un huevo de horas y de curro y de configuración, y que por error humano y cansancio no siempre salía como quisiéramos. Y eso ahora mismo es, ¿qué pasa? Ahora quizás se nos exigiría no lanzar 3, sino lanzar 10 programas por trimestre Sí, universitarios. ojo, sería la cantidad o también la calidad, ¿no? En el sentido de, claro, ahora que estamos imaginándonos este supuesto, ¿no? Hoy en día, si tienes que hacer esto, ¿de qué manera te diferencias, no? O sea, quiero decir, a lo mejor no hace falta que haya muchos cursos, sino que esos que lanzas, pues, por ejemplo, hablando de marketing, pues consigas esa viralidad, ¿no? En plan, ¿cómo te vas a o sea, de qué manera te distingues de que tú no eres algo generado con IA o algo así, o de que lo tuyo no parece IA o no sé, ¿vale? ¿De qué manera llamas la atención dentro de todo este mar que puede haber de contenido? Porque se puede generar infinitas cosas, ¿no? Y entonces creo que también estoy un poco curioso por ese lado, porque yo también aprovecho como para lanzar esta pregunta, que también es parte de una teoría que yo tengo, y es si, por ejemplo, Google, o sea, no, porque podemos hablar de Google o también de redes Sí. sociales, ¿vale? Em, es capaz de detectar si el contenido está creado o no con IA o con qué porcentaje para auparlo, digamos, o penalizarlo en función de si lo está o no lo está. Porque yo tengo la teoría de que sí que lo Ya. penalizan parte, ¿sabes? Pasa que, claro, ahí has abierto el melón de contenido versus audiencia, que es el Ya. problemón que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque crear producto es muy fácil. O sea, Ujú. lo difícil que antes era crear un producto potente, ahora, mejor o peor, para el nicho que tú quieras, y cuanto más te aniches incluso mejor, es muy fácil. O sea, tú te encierras en una cueva y en un día, en un fin de semana o en una semana tienes algo, o por ejemplo, para hacer un poco de publi de tu proyecto, crea punto .mba, quiero un SaaS de restauración, no sé cuántos, y pum, el software de Irra te lo crea en minutos. Ya está, eso es muy fácil. Ahora, no pretendas que mañana tengas el mismo tráfico que tiene un globo, el mismo tráfico que tiene la que sea. Da igual, pon el nombre que quieras, ¿no? Claro, ahí está lo complicado. Y ahí es cuando de repente todas esas personas más llamadas youtubers, influencers, etc, etc, y me da igual, ¿eh? No os lo llevéis al concepto malo, sino al potente, que de repente no tenían nada de contenido que ofrecer, o sea, nada vendible que ofrecer, y de repente es canalizar una audiencia porque crear algo les ha resultado muy fácil. Entonces, claro, ahora lo salvaje va a ser, pues, hoy estamos haciendo esta entrevista, ahora están 12 personas conectadas, ¿por qué no hay 100.000 personas? Porque la conversación me parece que está siendo la leche. Pues porque a día de hoy, yo o tú, no tenemos todavía esa audiencia, o no hemos sido capaces de darnos a conocer de forma masiva para que este producto llamado episodio de este nuevo podcast pues tenga más éxito o menos éxito. Entonces, aquí lo que va a ser muy frustrante para mucha gente, que van a crear unos productos de la leche, unos SaaS increíbles a costes reducidos, súper escalables y tal, y los van a tener que chapar al cabo de una semana o de un mes o de un año habiendo gastado dinero en puro marketing, porque claro, lo más difícil ahora es eso, el cómo genero yo ventas, cómo genero tráfico. Sí. Yo he visto, por ejemplo, respecto, hablando de continuando con esto, he visto influencers, por ejemplo, en Twitter, que es una red social que también uso bastante, más por el lado de finanzas y cosas así, es para lo que más la uso en Twitter Ujú. en concreto, y he visto influencers de ahí que ellos mismos se nota que se han aventurado a bytecodear sus propios productos, y a mí eso me parece espectacular. O sea, quiero decirte, yo me alegro de que
digamos, gente de cualquier sector se anime a programar, a bytecodar, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando a lo mejor comparten su link de mirad lo que he hecho, pues obviamente lo pruebas y la calidad, pues muy buena no es, ¿no? Em, O está en entonces localhost, y entonces no pueden compartir sí, nada. exacto, le das y pone localhost 2.3000 y no funciona, ¿no? También puede pasar eso, efectivamente. No, y la cosa está en que, claro, está un poco ese mix de, vale, tienes la audiencia, pero tienes que ofrecer también ese buen producto, ¿no? Y entonces, pues efectivamente creo que es importante que, por mucha audiencia que tengas, que lo que vayas a ofrecer sea bueno y puede pasar en algunos casos que nos encontremos en esto, ¿no? Que quizás no sean capaces, por mucha audiencia que tengan, de ofrecer eso que se corresponda con la cantidad de audiencia que tienen. Tú, Irra, ¿cómo? Porque es mi Ujú. mayor problema a día de hoy con la IA y es el Sí. FOMO. O sea, Ujú, evitar constantemente, y Twitter mal sitio, evitar constantemente perseguir el objeto dorado, porque claro, ujú. crear productos tan fácil, lo creas uno, o sea, hoy creo esto, mañana pues ya me he cansado de este podcast, a tomar por saco. Lo cierro y a por la siguiente cosa y me hago un SaaS. Y al día siguiente me hago un infoproducto. Y al día siguiente esto a mí me está generando una ansiedad espectacular, sobre todo porque aparte yo personalmente con mi jefe hablamos mucho de la IA, nuevas herramientas, no sé qué, no sé cuántos, y llega un punto que digo, no estoy usando cloud, ya estoy nervioso, no estoy usando Ujú. clean, estoy nervioso, no estoy usando Nano Banana para generar dinero, no estoy usando Veo para hacer no sé cuántos. Y era un poco, ¿en qué Ujú. momento salgo yo de esta vorágine de que parece que voy tarde a todo, cuando de Ya. repente pregunto en casa y digo, ¿tú sabes qué es esto? ¿Eh? Ujú. Esto existe. Claro, entonces, son 2 realidades. Tú personalmente, ¿cómo haces para no caer en esto? Porque claro, tú acabas de crear Crea MBA. Ujú. Mañana quizá dices, siguiente objeto dorado, Crea MBA, se te queda en un proyecto donde, claro, has visto que no te ha generado la dopamina instantánea de repente tener 1000 usuarios activos, pues, no, quizás no tira, porque estamos perdiendo un poco la constancia Ya. y el esfuerzo para que ver si realmente ese proyecto tiene sentido o no. Mm, es verdad, tienes toda la razón. Yo este error lo he cometido, creo que toda la vida hasta hace poco. O sea, creo que lo de siempre ir a por lo siguiente o abrir 1000 frentes a la vez o algo así. Yo me doy cuenta de que si intentas apretar en pocas cosas durante un tiempo muy constante y hasta Mm, que no compruebas bien si esta idea, pues, tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, crea punto MBA, a ver, es una cosa que yo he hecho con amor, digamos, o sea, que con amor en el sentido de que es algo que comparto, que es mío, y que le he dedicado muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que tiene sentido que otra gente lo use y que pague por ello. A lo mejor luego intento validar la propuesta que estoy haciendo y realmente a la gente no le interesa, y ahí ya obviamente tendría que descartar esa cosa y ir a por otra, ¿vale? O sea, iría por otra por ese hambre de emprender y todo esto. Pero, ¿cómo paliar eso un poco? A ver, yo quiero hacer un apunte que es muy interesante, que es el tema de que yo cuando hablo con gente de mi alrededor, que teóricamente es gente friki, ¿no? Que realmente tendría que estar muy metida, pues lo que me explica tampoco, o sea, lo que ellos conocen tampoco es tan avanzado como, por ejemplo, lo que yo uso hoy en día, ¿no? Entonces, eso para empezar, sí que me rebaja un poco el FOMO de decir: "Ostras, pues sí, no, a lo mejor es que realmente sí que estoy siendo bastante early adopter y por eso, o sea, y me creo que todo el mundo está a la misma página que yo, digamos, en todos estos temas, y todavía no lo están porque, a lo mejor, pues, están enfocando su día a día en otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, por un lado, eso me tranquiliza en cuanto a no llegar tarde a la tecnología, en cuanto a qué tecnología usar, porque eso creo que también es una cosa similar, ¿no? En plan que: "Ay, hoy ha salido no sé qué otro IDE con IA, voy a empezar a usar este otro". Pues yo lo que hago siempre es usar lo que me funciona hasta que veo que me deja de funcionar, y ahí lo cambio, ¿no? justo. Y ya está. Sí que me gusta informarme, ¿no? En plan, por ejemplo, ayer o anteayer salió Codex, como la nueva versión de Codex, digamos, Mm, en OpenAI. Pues he mirado un poco un par de vídeos, pues, para enterarme de cómo funciona o lo que sea y ya está, pero yo sé que Cloud Code, hasta que no vea que realmente empieza a funcionarme mal y lo que sea, voy a seguir usando Cloud Code. Y eso, y realmente es un poco eso, el centrarse mucho en decir: "Mira, si yo llevo ya más de un año dedicándole tiempo a esto, pues vamos a llevarlo hasta el final, vamos a intentar validar de si esto le interesa o no a la gente, si no le interesa, pues eso, por desgracia habrá que pasar a la siguiente cosa y ya está". Es una cosa como de actitud o algo así, ya está, ¿no? sí, esto me ha pasado mucho con ChatGPT versus Gemini y ahora con Ujú, Cloud, que claro,
yo considero que controlo ChatGPT, ¿vale? No es que yo haga, vamos, el pino puente con ChatGPT, pero noto que lo controlo muy bien y consigo ese resultado que voy buscando. Me puse a probar Gemini y, joder, claro, veo vídeos en YouTube, todo el mundo haciendo virguerías con Nano Banana, con Veo tal, y a mí siempre me pone que no lo puedo hacer. Y me pongo en una mala leche espectacular. Entonces digo, vale, no sé utilizarlo porque me faltan, evidentemente, horas de vuelo. Y ahora 2026, que me he puesto como objetivos más educativos o de transición, el decir, vale, quiero aprender sobre todo de comunicación y entender bien YouTube, porque me parece que YouTube es salvaje y hay que estar sobre todo para tener alcance. Quiero meterle más caña a Substack, porque joder, ya que lo he empezado, pues darle cariño, porque creo que tengo, aunque una comunidad pequeña, pero bastante fiel y convierte muy bien. Y luego estaba el qué herramientas quiero que sean como mi portfolio de herramientas, ¿no? Y entre ellas dije, creo que ChatGPT o ha pegado un salto cualitativo, se me está quedando atrás, aunque hay modelos que para agentes de N8N, que es una herramienta que me gusta mucho, funciona muy bien, pero claro, empiezo a ver cosas y lo que me contáis de Cloud Code y digo, Cloud Code creo que es la herramienta del 2026 y de hecho, un poco leyendo el chat lo dice Lorena, ¿no? Viene, pues Mm. Lorena ha hecho un poco el mismo camino que yo y creemos que, oye, por lo que vemos y sobre todo la evolución, pues tiene sentido ir un poco hacia allí. Entonces, bueno, así que no sé, veremos. Yo lo de las Mm. herramientas también metí un poco así y ahí un poco ligándolo con todo esto, es tú a día de hoy, ¿cuál es tu top 3? Cloud Code, la uno. Ujú. ¿Qué otras dos herramientas? Sobre todo por si hay curiosidad, que es la Ujú. mítica pregunta, el top 3 de Sí. herramientas, y aquí queda un clip brutal para Pues sí. redes sociales. O sea, herramientas realmente las que voy a decir entre sí son sustitutivas, ¿no? O sea, yo la segunda que usaría, que es la que más he usado también en segundo lugar, sería Cursor ¿Vale? y la tercera, Antigravity y ya está, pero te hablo de que las conozco, o sea, aparte de Cloud Code, solamente he usado Cursor, porque a ver, mi IDE, o sea, el Ujú, entorno que uso para programar es Visual Studio Code. Todo lo claro, que es Visual Studio Code, muy básico. Quiero decir, no le he instalado ninguna extensión ni nada o sea, para programar con IA ni nada, porque lo que hago es usar en una terminal aparte, Cloud Code, vale, para lo que es la parte de la IA, ¿no? Entonces, en alguna época, cuando se habló mucho de Cursor, sí que intenté usar Cursor, vale. y para empezar, a mí, o sea, aunque es un fork de Visual Studio Code, lo probé y no me acabó de gustar muy bien cómo estaba pensado, ¿no? Veía cosas, que no me hacían mucha gracia. Mira, un ejemplo de ello son las extensiones. El mercado de extensiones de Cursor, Mm, no recuerdo muy bien cómo era la historia, ¿vale? Pero como que usaba extensiones que no son las validadas, las que ha verificado, Microsoft en este caso, que están bien, así como sí que sucede en Visual Studio Code, ¿vale? Y vale, luego, por otro lado, eso, que me parece bien como tener un entorno separado, lo que haces con la IA versus lo que tu revisión del código como tal, ¿no? Entonces, ya te digo, con conocimiento pondría en segundo lugar, y sí que me gustó parcialmente Cursor, aunque le vi esas deficiencias, y a partir de ahí, pues ya es más, en mi opinión, ya más fundamentada por lo que he visto más que por probarlo, sería Antigravity. qué bueno. Em, o sea, yo podría hablar contigo horas. O sea, Irra, no quiero abusar de tu confianza, pero sí que me gustaría preguntar en el chat, oye, si les gustaría preguntarte cualquier cosa, y mientras Vale, nos ponen las preguntas, te voy a hacer la última. Porque lo vale, vamos a dejar para otro café, que es hablar de perfecto. cripto. O sea, tú eres sinceramente creo que la persona que conozco que a nivel técnico más sabe de cripto, ¿vale? Y seguramente veo también a Víctor conectado por ahí que sabe un huevo de cripto y bueno, y varias gente de mi entorno que saben. Pero tú técnicamente, o sea, es de esas personas que de hecho nadie lo sabe, pero tú y yo junto con otras personas estuvimos a punto de lanzar un proyecto de NFTs que era de Sanfermines, que eso lo hablaremos en el próximo café y así hago el chiflanger, como el cliffhanger, este como se llame, para el próximo café que nos tomemos. Pero vivimos justo ahora bajada, está todo en rojo, ¿no? Y no tanto si hay que invertir en Bitcoin o no, que ya os lo digo, sí, sí, y ahora más, ahora que ha bajado hay que comprar, no sé si bajará mucho más y tal, pero ¿tú estás usando la IA para invertir en cripto? O sea, ¿te está ayudando a hacer DCA, trading o para sacar análisis, patrones? A ver, o sea, más que en cripto, voy a hablar un poco de inversión en general, ¿vale? Vale. Y en primer lugar, mi startup, la que cerró en diciembre, básicamente estaba enfocado en eso, en la inversión. O sea, Black Money era una plataforma en la que podías cargar una cartera, ¿vale? Estaba enfocada, o sea, era más para un comercio B2B en el cual gestoras patrimoniales usaban esa aplicación
como CRM, vamos a decir, de todos sus clientes, donde cargaban las carteras de todos sus clientes y podían hacer tanto cruces de datos objetivos, digamos, ¿no? Como cruces de información más subjetiva o más de opinión y cosas así, usando IA para eso, tomar decisiones respecto a la cartera. En ese sentido, mi propia cartera sí que está fundamentada con IA, digamos, ¿vale? O sea, ¿Vale? yo sí que hago, o sea, mi forma de invertir, que no es un disclaimer, o sea, que hago disclaimer de que no No es es una consejo de recomendación inversión, ¿eh? Que ni nadie nos nada de llame. eso, ¿no? Oh, Yo hago DCA todos los meses a X cosas diversificado, ¿vale? Digamos, para representar un poco todos los sectores y todas las regiones del mundo, ¿vale? Y tengo una pequeña parte que va destinada a contexto, ¿no? A más o menos qué parece que ahora mismo está barato, vamos a decir, y que tiene potencial en el medio plazo de subir, ¿no? Y esa parte es sobre todo en la que más uso la IA para tomar esa decisión, ¿no? O sea, que puedas coger, por ejemplo, las noticias de actualidad de finanzas, ¿no? Y usar la IA para hacer ese cruce y decir, mira, pues por un lado detecto que tú tienes un hueco en la cartera de que no estás muy ponderado, por ejemplo, en salud, ¿no? mm, Y luego además la salud es algo que lleva no sé cuántos años estancado. Pues te recomiendo que ese trozo de inversión que haces todos los meses, que es variable, lo hagas en mm, salud, porque es lo que parece que va a funcionar. Así es como tanto funcionaba más o menos Black Money, como también yo por mi cuenta trato de tomar esas decisiones en cuanto a inversión. En cuanto a criptos en concreto, yo antes era mucho más fan de cualquier cosa. Quiero decir, yo me sabía, o sea, yo estaba metido en mil perfecto. historias y me conocía de todo. Hoy en día soy más clásico, ¿no? En el sentido de que prefiero ir a las criptos que son más seguras, pero vamos, digamos, a muerte con ello, en el sentido de que soy un fiel creyente, digamos, ¿no? Del mundo cripto. Te has hecho mayor, ¿eh? Irra, te has Sí. hecho mayor. La verdad que sí. No, Te siempre has está hecho bien mayor. hacer alguna apuestilla de algo un poco más así, pero no, pero creo que vale la pena también eso, estar tranquilo, ¿no? En ese sentido. Tranquilo con la inversión. Pues si te parece, eso lo dejaremos para un siguiente café. Contaremos las Genial. anécdotas de San Fermines, NFTs y todas estas cosas, porque ya te digo que a nivel Ujú. técnico, o sea, creo que tienes un conocimiento espectacular y sobre todo me interesa, oye, años después, ya que te pillo quizá más maduro profesionalmente, es, oye, ¿qué estás haciendo de cara a que es algo que poco se habla, yo creo que en este país, de poder hablar de dinero, de finanzas, de cómo gestionamos nuestro dinero, cómo ahorramos, le invertimos en todas estas cosas, de que lo dejaremos para otro café. Entonces, último mensaje. Aquí es, no hay preguntas en el chat de momento, no sé si Ujú. nadie se anima. Creo que tenéis una oportunidad brutal. Irra tiene un conocimiento espectacular. De todas maneras, pues en la descripción de este episodio pues dejaremos todos tus datos de contacto para que te puedan escribir, te puedan contactar. Estoy seguro que y os lo lanzo ahí. Víctor, que te veo por ahí para que puedas hablar en el Club del Dinero también. Y seguro que puedes hablar de cripto y de inversiones y de IA aplicada. Pero para cerrar un poco, Irra, si quien nos escuche y haya aguantado Ujú. esta hora y 40 minutos, si tuviera que quedar solo con un mensaje, ¿qué te gustaría que recordaran de esta conversación? Bueno, pues la verdad, no tengo no había pensado nada. Es una pregunta que más en blanco me deja, pero no, no, a ver, realmente, pues yo invito a la gente en general a no tener miedo, digamos, de los cambios, ¿no? Las cosas no dejan de cambiar nunca. La IA es algo, o sea, que lo digo sobre todo por la IA, ¿no? La IA es algo que a mucha gente le da miedo y realmente es una oportunidad, y siento que la vida está llena de oportunidades, ¿no? Hace unos años también pensando incluso del lado de la inversión o del montarte en una oportunidad de algo, ¿no? Hace unos años fue con las criptos. Cuando pasaron las criptos es lo típico que decías: "Ay, ya ha llegado tarde, el Bitcoin ya vale no sé cuánto y tendría que haber invertido cuando valía no sé cuánto". Y ahora yo creo que, por ejemplo, con la IA está pasando una cosa similar, ¿no? Y creo que, en 7 8 años, a lo mejor podemos estar teniendo otra charla hablando de esa otra cosa nueva que acaba de aparecer. Así que nada, no tener miedo de los cambios, de lo que aparece nuevo, y siempre, pues, estar ahí conociendo lo que esté en actualidad, porque creo que es importante. Total, total. Es que lo que hay más allá del miedo es espectacular. O sea, no hay Pues que sí. tenérselo. De hecho, yo lo he contado muchas veces, pero yo caí en burnout y de hecho el podcast Al borde del burnout salió por probar ChatGPT. Porque me pasaba un poco esto, esa sensación de ver el Bitcoin a $100 y que te pillas sin pasta y sin recursos ni nada, sabiendo que el día de mañana estará en 1.000.000. Entonces, bueno, también relativizar, porque Ujú, si llega a 1.000.000, al final es un tema de porcentaje, no de valores ujú, absolutos. Es decir, cuánto de más te mejora o cuánto de más le vas a sacar de rentabilidad, no tanto el punto de entrada, porque al final también dependerá de
cómo entras y cómo lo aprovechas. ¿Por qué? Porque hoy puedes empezar a utilizar la IA, pero si te quedas modo 2024, simplemente, qué guay, ChatGPT me hace cositas, pues no vas a evolucionar. Pero si entras en modo, lo voy a probar todo, y para probar todo yo aconsejo que os gastéis dinero, o sea, gastar dinero no de forma desproporcionada ni descontrolada, pero oye, pues Cloud Code, 200 pavos, y fúndetelos, o sea, pero exprímelos y mira el potencial, porque vas a saber, esto es para mí, no es para mí, esto me ayuda, esto no me ayuda, estos lo hacen de esta manera, no lo hacen de otra manera. Porque si no, desde el miedo, de la ignorancia, es que yo creo que este tsunami, y este tsunami no es un tsunami de IA, es un tsunami de transformación que nos va a cambiar a todos. Nos tiene que pillar con una tabla de surf, un long gigante, que estemos surfeando la ola y la disfrutemos, porque me parece salvaje y espectacular. Y yo me digo a mi yo de 15 años, que cuando empecé a hacer fricadas de, pues, no sé, de cosas con la Play 2, hacer páginas web, no sé qué, no sé cuándo, digo, si yo hubiera tenido esto, es que claro, me lo planteo ahora como padre de un peque de 1 año. ¿Yo hubiera ido a la universidad? Es Ya. que creo que no, creo que no. Que claro, en aquel entonces decir esto era sacrilegio, ¿no? Guau, ¿cómo que no vas a ir a la universidad? Vas a ser un fracasado. Bueno, a día de hoy, pues no sé, quizá la próxima persona que contrate, ojalá pudiera, tiene 16 años y lleva la IA en las venas y hace cosas que no soy ni capaz de imaginar o soñar, ¿no? Entonces, no sé, dejo ahí un poco ese concepto en el aire. Genial. Genial. Pues Isra, como siempre, mil gracias, un placer y nada, feliz de Gracias a haber ti. hablado contigo y es un placer tener amigos como tú. Gracias a ti, un placer. Un placer. Genial. Y a todos los que habéis estado en este directo, mil gracias. Nos vamos a ver miércoles que viene, otra vez a la 1. Espero que sea una hora que os vaya bien a todos. Y si no, pues bueno, aprovechad para comer y así nos vais escuchando de mientras. Así que nada, un placer. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora. Un abrazo. Dios.